gracias por estar esta tarde con nosotros. Siempre digo que os damos las gracias de que dentro de todas las posibilidades hayáis elegido estar hoy aquí, pero yo creo que hoy habéis jugado con ventaja porque Nacho Torreblanca es amigo y conferenciante de Ednor desde hace tiempo y entonces, claro, es venir a jugada segura, ¿no? Porque escucharle siempre aprendemos. Esta es nuestra última sesión de este año 2025, pero no del seminario de este año. Gracias a la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana por habernos cedido el espacio. Tanto el nuevo presidente como la nueva secretaria general no han podido estar con nosotros hoy, que sí hubieran querido, pero tenían CEO en Madrid y no, bueno, hablé con los dos y me pidieron disculpas, pero no podían llegar a tiempo. Y ya sin mayor demora, pues le paso la palabra a Adela, que es quien va a presentar a nuestro ponente de hoy, a Nacho Torreblanca. Adela. Bueno, para mí es un gusto daros a todos la bienvenida esta tarde. ¿No se oye? Es un gusto daros la bienvenida, ¿no? Os tengo que dar otra vez la bienvenida, por fin. Las veces que sea necesario. Es un gusto daros la bienvenida, aunque el día es infame, pero realmente da gusto veros a todos aquí esta tarde. Bueno, yo venía pensando en Nacho Torreblanca, que, bueno, es amigo desde hace bastante tiempo, aparte de persona a la que admiro mucho por todas sus posiciones que tiene, y pensaba, la verdad es que a mí lo que me gustaría es darle a Nacho uno de esos carnés que dan de visitante frecuente, que lo tuviéramos de vez en cuando y viniera, pero se hace de rogar, que es una pena. Ahora me acaba de asegurar que va a venir más veces y que se va a enmendar en el tiempo de vida que le queda. Para mí es un verdadero placer presentar a Nacho, no porque necesite presentación, que le conocéis todos de sobra, sino porque va a ser un gusto escucharle a él. Se dice, o él da a entender, que es sobre todo analista político y periodista. Eso has dicho tú, ¿eh? O sea, yo lo repito. Dice que eres analista político y periodista, y además creo que sí que es las dos cosas. Desde luego es creador de opinión y ha estado trabajando en la prensa mucho tiempo y sigue trabajando y en periódicos conocidos, como sería el caso del País, entre 2016 y 2018, Nacho, en el que fuiste nada menos que director de opinión. Yo te conocí ahí también de alguna manera, estuvimos mucho rato charlando y lo pasamos estupendamente bien. Y desde el año pasado, desde 2018, trabaja en El Mundo y además escribiendo todas las semanas una columna. Es un excelente periodista y creo que todos le conocemos por todas esas actividades, además de muchas otras. Una vez tuve la suerte de hacer con él un trabajito ¿te acuerdas del Círculo Cívico de Opinión, que hicimos un trabajito sobre la inmigración? Y lo hicimos juntos y entonces empezó a hacerlo Nacho y empezó diciendo, bueno, ¿y de la inmigración qué vamos a decir? Y dijo, lo primero, salvar vidas, ¿te acuerdas? Lo primero, salvar vidas, luego ya hablaremos de todo lo demás, me pareció genial. Bueno, él es doctor en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid y profesor titular de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en cuestiones de ciencia política, que es en lo que viene trabajando todo el tiempo, y sigue siendo columnista de todos estos periódicos que están en El Candelero. De todos modos, yo quisiera decir que también tiene unos libros que merece la pena leer. Y de esos libros, a mí los que más me parece que nos pegan para hoy es el libro de la fragmentación del poder europeo. ¿Que presenté aquí también? Sí, que lo presentaste aquí también. Y mira si se ha fragmentado el poder europeo, la fragmentación del poder europeo de 2011. Y después el libro sobre quién gobierna en España, que no es en Europa, perdón. ¿Quién gobierna en Europa? Que no es una mala pregunta.
que diría el señor Cayo, no es una mala pregunta. Y un libro que a mí me parece extraordinario porque creo que es el mejor que se ha escrito sobre el movimiento de Podemos, que era el de Asaltar los cielos. Es un libro que merece la pena para saber lo que es el movimiento de Podemos, ese libro que lo escribió maravillosamente bien. Está trabajando desde hace tiempo en cuestiones de Europa, en el European Council of Foreign Relations. Es que no veo. Y sigue trabajando, bueno, en la zona esta europea del nivel internacional, y le hemos invitado precisamente porque en el seminario de este año hablamos de Europa. Nos preocupan muchas cosas, entre ellas Europa, y la pregunta que nos hacíamos, pusimos un título que no sé si le va a gustar mucho a Nacho, porque nuestro título era Europa del conflicto a la cooperación. Y es lo que estamos trabajando todo este tiempo, porque creemos que Europa fue grande cuando cooperó, no cuando se dedicó al conflicto. Pero tú nos has dado un título que a mí me ha desarmado un poco, porque justamente lo que propones es la independencia de Europa, ¿no? Dices, y supongo que te estás dedicando a la autonomía estratégica, ¿no? A la autonomía estratégica de Europa, que nos independicemos. ¿Que nos independicemos de quién? Esa es la pregunta. Bueno, pues de eso nos va a hablar Nacho dentro de este seminario, que yo sigo insistiendo en que tiene que pasar del conflicto a la cooperación, porque la cooperación es fundamental para que las cosas vayan adelante, y me parece que el conflicto es mal asunto, pero ahora Nacho nos va a explicar qué entiende por la independencia de Europa, porque Europa sola no sé si va a ir muy lejos. ¿Va a ir muy lejos, Nacho? Bueno, pues muchísimas gracias. Es un placer estar aquí. La verdad es que siempre que vengo aquí es como si no hubiera salido de casa. Es como estar en casa o volver a casa. Adela, es una delicia, es una maravilla siempre compartir cualquier tipo de espacio de reflexión contigo. Sabes, desde que empezamos, como dices, a tener estos intercambios he aprendido tanto de ti. Me lo he pasado tan bien y he conocido gente tan interesante que es un privilegio y un lujo que me invites, y además, como he dicho y queda grabado, que con esto no he saldado mi deuda. Está claro, te tomamos la palabra. Eso queda grabado y tendré que vivir bajo ese reconocimiento de que tenemos, que quiero volver, y además teníais cosas que plantear que me parecían muy interesantes y será un gusto hacerlo. Además sé que habéis tenido hoy un día intenso, muchos, y todo el mundo estos días son muy intensos. La verdad es que hoy en día casi decimos que invertir en análisis geopolítico es casi un negocio complementario de invertir en bebidas alcohólicas, porque son negocios que van muy bien juntos. Porque la gente prácticamente, cuando le cuentas, ¿no?, cuándo está el mundo, dice, vale, muchas gracias, ¿qué me tomo después?, ¿no? O ponme algo, ¿no? Porque el análisis es el que es. Yo creo que, como dices, Adela, de la cooperación al conflicto, eso era Europa, y ahora de vuelta, ¿no? Parece que o sea, del conflicto a la cooperación, y ahora estamos volviendo otra vez al conflicto, ¿no? Quería compartir con vosotros también algunas de estas reflexiones hoy sobre esta idea precisamente de la hora de la independencia de Europa. Es que la autonomía estratégica se nos ha quedado pequeña, era una cosa modestita, de decir, yo quiero en algunas cosas, cuando no quiera nadie trabajar conmigo, quiero poder hacer las cosas yo solo, ¿no? Pero se nos ha quedado pequeña esa ambición, porque el mundo ha cambiado muy rápidamente y en un sentido muy negativo. Y la independencia de Europa es una frase que tomo de la noche electoral, de las elecciones legislativas en Alemania, cuando el hoy canciller Merz dice, después de las elecciones, en una entrevista, que es la hora de la independencia de Europa. No solo dice eso, sino que a continuación él mismo dice, uy, lo que he dicho. Dice, jamás pensé que un alemán, ¿no?, que me iba a escuchar a mí mismo formular esto. Esto nos pasa muchas veces en la vida, de verdad, ¿no? Cuando tienes algo que te da vueltas en la cabeza y de repente te encajan un poco las piezas, pero la primera vez que lo formulas como un pensamiento, tú mismo te das cuenta de que no tienes, de que esa no ha sido tu manera de pensar, no es tu manera de vivir, no es tu manera de vivir el mundo, ¿no? Y yo creo que eso es en lo que estamos, en intentar mantener un proyecto como el europeo en unas circunstancias extraordinariamente difíciles, con una gran conspiración
visible, en este caso, no en absoluto invisible, en contra del proyecto europeo. Hemos conocido una estrategia de seguridad nacional publicada en Estados Unidos, donde el único enemigo que encuentran los analistas es Europa. Y hablan del borrado de la civilización europea como una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. Con Rusia se dice que hay que hacer negocios y con China reequilibrar la relación comercial. No se menciona en absoluto la democracia y los derechos humanos en el mundo, excepto para decir que en Europa las libertades están en peligro y que se va a promocionar a las fuerzas de extrema derecha, que son los que representan la libertad de pensamiento y la libertad de expresión en Europa, ¿no? Es una estrategia de seguridad nacional. Ayer estuve en Madrid, estaba Anne Applebaum, que acaba de publicar este libro sobre la fusión de los intereses económicos de los autoritarios en todo el mundo, y de Trump en particular, y decía, es una estrategia que es un suicidio para Estados Unidos, ¿no? Enfrentarte es forzar casi una guerra civilizacional dentro de Occidente. Es decir, y las guerras civiles son siempre las más cruentas, las más duras, porque es al que quieres que sea como tú, al que odias, ¿no? o al que rechazas porque ya no es como tú o porque quieres que sea como tú. Y por tanto esa animadversión y esa animosidad de Estados Unidos hacia Europa tiene también, yo casi a veces, si volviera a estudiar, haría psicología, porque la ciencia política no nos explica muchos de estos fenómenos, y lo que está pasando en Estados Unidos es que proyectan sobre Europa todo aquello que odian en sí mismos. Sus debilidades medioambientales, feministas, pluralistas, el vivir en una sociedad abierta, parece que nos odian porque les recordamos algo que ellos no quieren ser. Y ahí hay una proyección muy, muy complicada de temas psicológicos. Si hay psicólogos en la sala, como cuando vas en el avión, por favor que ayuden a explicar esto, porque nos quedamos a veces huérfanos de muchas de estas cosas. ¿Por qué esa animadversión hacia Europa? ¿Por qué Europa, que es el mejor proyecto internacional que ha hecho Estados Unidos? Como profesor de Ciencia Política, Unión Europea y Relaciones Internacionales, tenía pendiente la asignatura de visitar las playas del desembarco en Normandía, y conseguí engañar a mis hijos para decirles que era un plan de playa, más o menos, y de naturaleza, y allí estuvimos en esas playas, y bueno, todos los años que han pasado, pero claro, ves todos aquellos cementerios militares estadounidenses, con todos esos jóvenes estadounidenses que dieron su vida 2 veces, ¿no? En la Primera Guerra Mundial y en la Segunda, por la libertad en Europa, y ahora tienes no solo un presidente, sino un movimiento político que es mayoritario hoy por hoy, ya veremos cómo siguen las cosas, que todo eso no lo valora, no lo capitaliza, lo desprecia, no es capaz de hacer un diálogo, ¿no? Y dices, bueno, todos estos chicos tan jóvenes, ¿no?, que murieron en esas playas, ¿cómo es posible que hayamos llegado a esto, ¿no? Y no quiero decir que todo esto empezó tan atrás, bueno, como las guerras del Peloponeso, pero los clásicos siempre ayudan, ¿verdad, Adela? Y quería empezar, a ver, ¿dónde está el pasador? Aquí. ¿Dónde está el puntero para que me pase? Para que lo vea, a ver si lo puedes, o si no tenéis un pegado. Es que sí, no sé si llega Ahora. Vale. Sabéis que en relaciones internacionales siempre se empiezan las clases con las guerras del Peloponeso, porque es el momento fundacional, es la primera vez que se constata que hay relaciones internacionales entre entes o entidades, entre repúblicas en estos casos, que tienen intereses que coinciden, que no coinciden, que se alían, se enfrentan, ¿no? Y el diálogo de los atenienses y los melios es hoy de plena vigencia, porque los atenienses, que son la república imperial, les dicen a los melios, que viven muy tranquilamente, muy pacíficamente, dedicados felizmente al comercio, ¿en quién estamos pensando?, ¿no?, que se sometan, que se dejen ocupar. Y los melios les dicen, ¿por qué tenemos que hacer esto, ¿no? ¿Por qué no podemos seguir siendo libres? Y dicen, ¿de qué manera nos resultaría beneficioso ser subyugados como a vosotros imperar? ¿Qué ganamos nosotros de sumarnos al imperio y ser una colonia del imperio? Y los atenienses, muy listos, les dices, pues muy fácil, en vez de sufrir lo terrible, que sería una guerra, obedeceríais. Mientras que nosotros, al no arruinaros, sacaríamos ventaja.
Porque, ¿por qué queremos ocupar y atacar un territorio? Luego no vamos a poder explotarlo económicamente. Así que, como se dice hoy, es un win-win, ¿no? Te sometes y ganamos todos. Esa es la mentalidad todavía hoy de Donald Trump. Cuando mira, y lo veremos luego, a la guerra de Ucrania, y cuando mira al mundo, los conflictos existen porque los débiles no se someten. Si los débiles entendieran su lugar, se someterían. Y es lo que le pasa con Zelensky. Mírate, ¿no? Le diría el ateniense aquí al medio, mírate, entrégate a Rusia en este caso. Mira el mapa, ¿no? Mira quién eres. Esa resistencia tuya es inútil, es heroica, pero es inútil. Sométete, entrégate, ¿no? Yo quiero mantener mi identidad, quiero mantener mi proyecto, ¿no? Pero eso le parece despreciable en vez de algo que puedas poner en valor, ¿no? Entonces estamos en este mundo de que los fuertes hacen lo que pueden y los débiles pues lo que deben, ¿no? Y ahí es donde se nos rompe el derecho internacional. Los americanos utilizan una frase que dice que cuando tienes un martillo todo te parece un clavo. Si tú tienes un gasto militar de 800.000 millones, más alto de eso si sumas lo que se gastaron en las guerras de Irak, Irán, y miras el resto del gasto militar del mundo, pues la Unión Europea es prácticamente el 50% del gasto social del mundo y Estados Unidos es el 50% del gasto militar del mundo. Por eso Borrell decía que cuando estaba en reuniones y los europeos decían, no, es que esto no tiene una solución militar. Y Borrell, como es así, decía, claro, porque tú no tienes una solución militar. Pero ¿qué estamos viendo en Venezuela? Cuando tú tienes una solución militar, los problemas a lo mejor tienen una solución militar, desde tu punto de vista. Solo el que no tiene una solución militar dice que las cosas no tienen una solución militar. Y Estados Unidos tiene una solución militar para muchos problemas. Tiene 150 bases desplegadas por todo el mundo, unas fuerzas armadas capaces de golpear a cualquiera en cualquier parte del mundo. Y por lo tanto tiende a utilizar y a ver ese instrumento, que es incluso mucho más poderoso que el de China, Rusia, India, Arabia Saudí y los europeos combinados. Por lo tanto, tenemos un desequilibrio en un hegemón que no diré que haya sido benigno para todos, pero que durante mucho tiempo ha sido clasificado desde el punto de vista, digamos, de la doctrina en relaciones internacionales como un hegemón benigno, porque no solo explotaba económicamente a los medios, digamos, a todos los demás, pero sí creó un orden internacional basado en reglas de comercio abierto en el que todo el mundo más o menos podía prosperar, aunque ellos tenían siempre la última palabra y se saltaban las reglas con bastante frecuencia, ¿no? O cuando ellos se las saltaban nos aguantábamos, pero en general teníamos un orden basado en ciertas reglas que eran previsibles para todo el mundo, bajo las cuales podíamos vivir. Ahora esta tarde os pongo una adivinanza de esta frase, si no lo leéis bien desde ahí os lo digo yo. ¿Quién dijo esto? La disuasión no consiste solo en disuadir a un agresor, también puede disuadir a un protector abusivo. Nunca se sabe de dónde puede venir la amenaza, la presión o el chantaje. Un día u otro pueden ocurrir acontecimientos fabulosos, giros y vueltas increíbles. Han ocurrido tantos a lo largo de la historia y como se necesitan 20 años para prepararse, actuamos de inmediato. Por eso, sin dejar de ser aliados de los estadounidenses, queremos dejar de depender de ellos. Este señor, Charles de Gaulle, 1962. ¿No? Pueden pasar cosas. De Gaulle es el primero en formular de forma muy clarividente esta idea del protector abusivo, protector abusif. Tanto te tienes que defender del que te amenaza como el de que te protege, porque te genera una situación de dependencia que es una debilidad y una vulnerabilidad. Esto lo hizo de Gaulle solo en su momento, embarcándose en esta locura de tener una fuerza nuclear independiente, el generar también una independencia energética vía las centrales nucleares y salirse del mando militar de la OTAN. El país que había sido liberado por Estados Unidos en primer lugar. Qué gran injusticia, ¿no? Qué cortedad de miras en ese momento le dijo todo el mundo a de Gaulle. Qué ingratitud la de los franceses, ¿no? Pero qué visión, la energía que nos ha pasado con Putin, ¿no? Y una fuerza nuclear independiente. ¿Por qué ahora no podemos dar garantías de seguridad a Ucrania? Porque carecemos de independencia para poder posicionarnos, ¿no? Entonces, es duro, difícil, o paradójico, como queráis, ¿no? Tener que decir, volvemos al año 62
Había muchas razones espurias también en esto de Gaulle, porque querían seguir también falsamente siguiendo una potencia y jugando a sus juegos en Suecia, en otros sitios, en Vietnam. O sea, no es que el plan de Gaulle fuera hacer brillar el derecho internacional, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí el decir, yo quiero esa autonomía estratégica, no quiero ser coaccionado. Y el resto de Europa hemos vivido en dependencias geopolíticas tóxicas, bajo el paraguas nuclear estadounidense, bajo la energía que hemos comprado de Rusia a precios muy baratos, ¿no? Y ahora tenemos este despertar tan complicado con unos realineamientos globales forzados por Trump, donde ya hasta el mundo, por ejemplo, de Brasil, India, Sudáfrica, estas democracias que a su manera quieren ser también libres y no recelan de Occidente, pero bueno, quieren ser más o menos y jugar con nuestras reglas. Un amigo brasileño me decía sobre Trump y sobre los BRICS, decía, si nosotros hicimos los BRICS para poneros celosos, nosotros no queremos vivir en Moscú ni en Beijing, mírame, soy brasileño, soy occidental, quiero esto, pero no quiero hacerlo desde una posición de subordinación a vosotros. No habéis entendido que el mundo ha cambiado y que tenéis que incorporarnos a vuestras instituciones, que no podemos ser los de segunda fila. Todos han sido potencias, han sido colonizados, tienen una visión de Occidente distinta. Sabéis que cuando a Gandhi le preguntaron qué le parecía la civilización occidental, dijo que le parecería una buena idea. Claro, dice, porque yo de la civilización occidental no he recibido más que palos. Y eso que estudié Derecho en el Reino Unido. Pero a él se le aplicó la parte del derecho, digamos, no la parte brillante de la democracia Westminster, ¿no? Sino la parte colonial imperialista de la democracia Westminster, ¿no? Entonces, ese sur global con el cual teníamos una posibilidad de vincularnos con ellos, Brasil es hoy el país que está en el punto de mira de Estados Unidos, a pesar de no tener un déficit comercial, sino tener Estados Unidos un superávit, porque Bolsonaro, por las redes sociales, por un montón de cosas, y salen, Trump los empuja hacia Moscú y hacia Pekín, tanto a Modi como a Lula, de una forma muy errónea en estos realineamientos, donde ya no es que sea Occidente y el resto, es polos de poder, Estados Unidos por un lado, India por otro, China por otro, y esta pobre Unión Europea intentando buscar su papel, ¿no? La Unión Europea se ha construido sobre la idea de interdependencias, que las interdependencias eran lo que nos garantizaba la paz, ¿no? El que está aislado, que se es invulnerable, por eso decíamos, es peligroso esto de la independencia, porque si eres independiente, a los demás también podrán tener miedo de ti, porque les podrás hacer daño y los podrás sojuzgar. Pensábamos que la interdependencia era lo que nos daba la paz. Si le comprábamos prácticamente todo el gas a Putin, el gas que producía, Putin tendría un interés en estar a bien con nosotros, ¿no? Nos pasaba lo mismo, ¿no? Con China. Si abríamos nuestros mercados y conseguíamos introducir a China en la economía global, generaríamos también una interdependencia mutua. Con Estados Unidos hemos vivido bajo el paraguas nuclear estadounidense y hemos hecho otro de los peores negocios del mundo, abrir nuestros mercados a sus plataformas y tecnologías, de tal manera que hoy somos absolutamente vulnerables y dependientes de todo aquello que constituye el poder hoy de un Estado, que es la tecnología. Entonces hemos hecho unos tres negocios muy terribles o muy malos desde ese punto de vista, ¿no? Depender del gas ruso, depender del mercado chino y depender del paraguas nuclear y de la tecnología estadounidense. Y cuando esas condiciones en el mundo han cambiado, hemos visto que los rusos estaban utilizando esa dependencia para independizarse de nosotros, para construir su esfera de influencia. En el 22, cuando empieza la guerra de Ucrania, la Unión Europea está comprando unos 60.000 millones de euros de petróleo y gas ruso. Esa era la cifra del presupuesto de defensa ruso, ¿no? O sea, no iba ahí, pero era, como decimos, ¿no?, lo comido por lo servido. Estábamos pagando, digamos, el rearme de Rusia con nuestras importaciones de gas. Y no supimos ver qué es lo que se nos veía encima, porque creíamos que la interdependencia aseguraría esto. ¿Para qué ha usado China la apertura de mercados? Para independizarse de nosotros en todas las tecnologías críticas, para emanciparse de nosotros. Vivieron su periodo de humillación colonial por no dominar tecnologías críticas. El vapor en su momento, ¿no?, el barco de vapor y las tecnologías modernas. Sufrieron un siglo de humillación.
se vieron obligados por las guerras del opio encima, que es, si me permitís la exageración, el equivalente de las redes sociales de hoy. Hoy nos obligan a consumir, digamos, redes sociales y a que no las regulemos. Esto es el equivalente de las guerras del opio. Vamos a dar el opio, ¿no? Y tener a la población, etcétera, ¿no? Entonces, hemos hecho esos negocios que han sido muy mal negocio porque somos vulnerables hoy con motivo de la visita de los reyes a China, el editorialista del Diario del Pueblo del Partido Comunista, que no se le puede llamar periodista porque es un funcionario del partido, ¿no? Si cualquier periodista me pegaría si dijera que ahí hay periodistas. Dice, la relación con España es perfecta, compramos su jamón y ellos nos compran nuestra tecnología. Bien, en eso estamos, ¿no? Ya no vendemos nada a China que no sea de baja calidad y les compramos los vehículos eléctricos y nos sacan todos los males porque han tenido una estrategia de independizarse de nosotros mucho más que de explorar esas interdependencias que en los libros de economía, ¿no? En las clases de comercio internacional, el primer día te dicen que hay una ventaja comparativa al comercio y es que todos ganan comerciando, porque puedes vender cosas al otro que él no puede producir a mucho mejor precio y por lo tanto todos van a salir ganando. Bueno, esto en algún momento se nos torció, ¿no? En términos de derecho internacional y de conflictos, ¿qué nos dice la guerra de Ucrania? Que es posible modificar en el continente europeo las fronteras por la fuerza. Y que no solo no hay un coste para esto, sino que hay un premio y es que puedes anexionarte territorios con el apoyo, en este caso, de Estados Unidos y convalidar ese tipo de agresiones. Esto en el territorio europeo, en el corazón de Europa, donde sabemos cuál es nuestro legado. Para el resto del mundo el mensaje es terrible. Para unos es terrible, para otros es muy positivo, porque, por ejemplo, para China, Taiwán no es una entidad de derecho internacional, Taiwán no es un país, es el mismo país. Si Rusia se puede anexionar Ucrania, por supuesto que China puede forzar la mano en Taiwán y prevenir como dicen siempre, ¿no?, que una declaración de independencia en Taiwán inevitablemente conducirá a una guerra porque es un territorio chino, ¿no? Con lo cual estás validando esas. En Gaza hemos destruido la pretensión de hacer valer, si no ya el derecho internacional en términos de no agresión, por lo menos en términos del derecho humanitario, ¿no? Es decir, hemos visto de forma muy evidente los fallos del sistema internacional para proteger a las poblaciones civiles más allá de las órdenes de detención de Netanyahu y algunos de las personas que le acompañaban en Gaza, con consecuencias, veremos también, porque a algunos jueces del Tribunal Penal Internacional se les han puesto sanciones personales por parte de Estados Unidos. Hay un juez francés, que es el que firmó la orden del fiscal del Tribunal Penal Internacional, y el juez que firmó la orden de detención contra Netanyahu, están en una lista de sanciones de Estados Unidos y han vuelto, igual a lo mejor felizmente, pero han vuelto al mundo analógico. No pueden utilizar una cuenta de Google, no pueden pagar con Mastercard ni Visa porque son estadounidenses, no pueden comprar un billete de avión en una agencia como Expedia, están sancionados y no puede ninguna empresa estadounidense proveerles de ningún servicio, so pena de sanción para esa empresa, ¿no? Entonces, en ese mundo es en el que, cuando intentas hacer valer el derecho humanitario, en el que te encuentras. Y con Irán se ha sentado un precedente también terrible en términos de la destrucción de uno de los pilares que es de la seguridad internacional, que es el Tratado de No Proliferación Nuclear, que no es que fuera perfecto, porque había gente que se escapaba, como los coreanos, ¿no?, como los propios israelíes, como otros, pero siempre de la mano o del tutelaje de alguna potencia o generando mini equilibrios, como en el caso de Pakistán e India, más o menos. Pero el mensaje a Irán es: pena que llegaste tarde a tener la bomba, esfuérzate, ¿no? Necesita mejorar, como pone ahora en las cartillas de nuestros hijos, ¿no? Irán necesita mejorar, tiene que conseguir la bomba antes, como Corea del Norte. ¿Cuál es la lección también para Japón o para Polonia si Estados Unidos retira su paraguas nuclear? Da igual lo que gastes en defensa si estás solo.
no vas a poder hacer frente a uno de esos países, ¿no? Y Trump, en el fondo, ha reabierto el debate sobre proliferación nuclear porque puede ser más barato tener un arsenal nuclear que tener un ejército de 800.000 jóvenes que, como vemos, que no quieren además servir. Y por lo tanto, en este mundo de visuales. A Ucrania le dimos garantías en el año 94, en el memorándum de Budapest, de que entregara sus armas nucleares de vuelta a Rusia. Tiene una garantía escrita de Rusia, Estados Unidos, Reino Unido, Francia y creo que Alemania también, de que como se habían quedado armas nucleares de la Unión Soviética en territorio ucraniano, las devolvía a Rusia y Ucrania no se convertía en una potencia nuclear, porque le garantizábamos su integridad territorial, ¿no? Con lo que sea ahora, hubiera devuelto estas cabezas nucleares o ahora tengo que tener un ejército de 800.000 en un país que tiene la población como la de España, no contando los que se han ido, pero eso es como si en España nos planteamos ahora tener un ejército permanente de 800.000 soldados, ¿no? Para disuadir de una agresión a Rusia, ¿no? Más los que se han perdido, ¿no? Y la gente que ha muerto en ese conflicto, ¿no? Por lo tanto, hemos deshecho, ¿no? y destripado principios muy básicos que han sostenido la paz y la seguridad, ¿no? en el continente. Me voy a saltar la cuestión de las guerras híbridas para tampoco ir... pero ¿lo conocéis? Sí. ¿Conocéis lo que está pasando? Estamos en una situación en inglés, como el inglés es más flexible a veces que nuestra lengua, la nuestra es mejor también para otras cosas, pero en inglés se puede decir que no estamos ni en paz en guerra, que estamos en unpeace, ¿no? Estamos en algo que es la no paz realmente, ¿no? Con ataques híbridos. Muchos de estos pequeños atentados que hay en muchos sitios en Europa son chavales jóvenes de grupos radicalizados que son contactados por Instagram o por Telegram, se les paga en cripto, se les dice que pongan una bomba en una distribución, en algún sitio. Hay cosas más serias. Al CEO de Rheinmetall, la empresa principal de fabricantes de armas en Alemania, se le ha intentado matar 2 veces. Tenemos estos drones pululando por los espacios aéreos. Es decir, hay cosas que son conflictos o guerras o operaciones de baja intensidad, pero que intentan desmoralizar, interferir en los sistemas políticos, muchas cosas que no voy a entrar, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasa con Ucrania y cuál es la perspectiva? Con este aciago plan de paz hecho por un señor Witkoff, que es un empresario y el yerno del presidente, que están básicamente pensando en cómo acceder al inmenso negocio que sería una Rusia sin sanciones. Esa es la preocupación principal de qué pasa cuando Rusia vuelva a los mercados mundiales, cómo podemos capitalizar eso, y por eso andan presionando también a los belgas para que no acepten que congelemos los activos de los rusos en Bélgica, porque quieren ser ellos los que se lleven la gestión de ese inmenso fondo de 150.000 millones para poder gestionar el posconflicto, ¿no? O lo que sea que vaya a ser eso, ¿no? Pero ahí lo trágico es que Estados Unidos, en este caso la administración, haya perdido la memoria de lo que es Ucrania y de lo que Rusia quiere hacer con Ucrania. Y Rusia no va a parar. ¿Os acordáis de Poroshenko, de Yushchenko con la cara, ¿no? Ya fue envenenado de la Revolución Naranja, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto, como sabéis, viene en el 2004. Cuando los países, y en este caso, como es el caso de Putin, sitúan su nacimiento, su nación y su historia en otro país, esto es lo que nos llevó a la guerra en Serbia, cuando los serbios, en su mito nacional, es el campo de los mirlos que está en Kosovo. En el caso de Putin y de esta visión historicista y nacionalista, imperialista de Rusia, el Rus de Kiev es el origen de la nación Rusia. Ucrania no existe como nación, es un artefacto inventado. Hay un momento en los prolegómenos casi de la invasión, cuando se derriban algunas de las últimas estatuas que quedaban de Lenin en Kiev y otras capitales, y Putin hace una admonición que es muy interesante. Dice: ojo con la descomunistización, porque fueron los comunistas los que os dieron una nación, un Estado-nación. El zar nunca os dio una nación, el imperio nunca os consideró más que vasallos. Fue esta idea absurda del internacionalismo obrero la que generó Estados-naciones y generó la URSS, cosa que ningún zar hubiera hecho nunca, porque solo hay una nación que es la rusa.
Así que ojo, porque si os descomunistizáis, perderéis lo único que os dio ese carácter de Estado-nación y, por supuesto, no creemos que ni el ucraniano sea una lengua ni que vosotros tengáis una nación. Y esto fue una ficción que se hizo bajo este pensamiento débil de la internacionalización, etcétera, y por lo tanto vamos a acabar con eso, ¿no? No voy a... Si quien quiera leerlo, me parece... Es bastante interesante cuando Putin se toma la molestia, y parece que escribió él una gran parte, ¿no? Hay un ensayo que él hace que se llama Sobre la unidad histórica de los rusos y los ucranianos, y lo publica en julio del 21. Es un ensayo de 4.000 palabras que está bastante bien para porque es plenamente transparente. No hay trampa ni cartón, no hay conspiración. Es alguien que cuenta exactamente qué es lo que ve, qué es lo que quiere, ¿no? Y ahí tenéis dibujado precisamente esa idea de cómo Rusia nace en torno al Principado al Rus de Kiev y se expande al resto del mundo, ¿no? Y ese artículo del 21 fue para la gente que lo leyó muy premonitorio de que íbamos a tener realmente esa operación militar bajo cualquier caso, pero que no iba a terminar. Fijaos cuál es el problema que nos encontramos ahora en términos de defensa del continente europeo. Aquí tenéis en un lado, esto es en el año 21, antes de la guerra, el presupuesto de Rusia, como os decía, de defensa era 62.000 millones. Lo que está al otro lado era el presupuesto de defensa de los europeos. Con esa disparidad de gasto, de 3-1, casi 4, no pudimos disuadir a Rusia de que ocupara Ucrania, porque en ninguna otra política como en defensa hay una disparidad más clara y una correlación más leve entre lo que gastas y lo que obtienes, ¿no? Si me das 1.000 millones para construir carreteras, sé cuánto vale el kilómetro de carretera, pues te puedo decir que voy a construir 500 kilómetros de carretera, ¿no? Como media. Pero si duplico el gasto en defensa, no necesariamente voy a estar el doble de seguro, porque no existe esa correlación, ¿no? Estonia gasta el 3,5% de su PIB en defensa. El 3,5% del PIB de defensa de Ucrania son 1.500 millones de euros. Cada punto del PIB de España son 14.000 millones de euros, ¿no? ¿Cuál es el problema que tenemos con esta contabilidad de los 2 o los 3%? Que como pasa con muchas cosas, incluido con el gasto social, hay consumidores netos y proveedores netos. No todo el mundo tiene las mismas necesidades. Lituania o Estonia podrían gastar el 40% de su PIB en defensa si quisieran y seguirían sin estar siendo seguros. Por lo tanto, la pregunta no es que todos gastemos el 2%, cómo gastamos el 2%, cómo disuadimos a Rusia, y eso es mucho más profundo que, como hemos hecho de alguna manera, quitarnos a Trump de encima en la cumbre de La Haya diciendo firmamos todos el 5% y este señor que vuelva a su casa lo diga y se olvide, ¿no? Y en eso la cumbre de La Haya fue un éxito comparado con lo que podría haber ocurrido, que dijera no está vigente la garantía de seguridad de Estados Unidos, no está vigente el paraguas nuclear de Estados Unidos para un ataque de Rusia a algún país báltico, ¿no? Que es el drama que tenemos. Está ahí aquí. Esto no sé si se ve en el mapa, pero hay un punto rojo ahí. Si os fijáis, los bálticos que están ahí arriba están aprisionados entre Bielorrusia y Kaliningrado. El pobre Kant, ¿verdad? Todos los días allí le puedes llevar flores en Kaliningrado, que es una guarnición militar rusa, ¿no? Debe dar patadas el pobre todos los días, ¿no? Diciendo, y yo, el autor de la paz perpetua, viviendo en un territorio ocupado por estos tipos, ¿no? Entonces, la contigüidad de la OTAN hacia el Báltico está ceñida a este corredor subalki que tiene 100 kilómetros de ancho y que por lo tanto hace que los bálticos sean indefendibles convencionalmente, porque cualquier fuerza militar que estaciones en los bálticos para defender a los bálticos puede ser aislada y por lo tanto solo podría ser evacuada por mar o tendrías que aprovisionarla por ese camino, ¿no? Lo cual quiere decir que tenemos un problema de seguridad que va mucho más allá de lo que podemos incluso garantizar, aunque nos gastáramos todos, hiciéramos todos nuestros deberes, digamos, en los términos de gasto en defensa, etcétera, ¿no? Y eso es lo que nos plantea, y todo esto que a la gente le parece que da bastante miedo, pero tiene un corolario, que es
Por eso es tan importante que Ucrania no pierda esta guerra, que Ucrania triunfe en lo que quiere hacer, que es garantizar su soberanía, su independencia y su libertad. Porque si sale mal Ucrania, si Estados Unidos nos impone otra vez una paz injusta que sirva a Rusia para rearmarse, o consigue ocupar toda Ucrania y someterla como Bielorrusia y tener un régimen títere, vamos a tener una línea de contacto con el ejército ruso que va a ir desde el Ártico, ¿no?, hasta Estambul, ¿no?, por Rumanía, etc. Y nuestra vida va a ser mucho más complicada. Vamos a tener que restaurar el servicio militar obligatorio, vamos a tener que gastar mucho más en defensa, ¿no? Por lo tanto, cada euro hoy y cada minuto de diplomacia que se dedica a apoyar a Ucrania es una inversión en la seguridad de todos, no solo de los ucranianos, ¿no? Y por eso es tan importante que estas conversaciones de paz salgan de una manera que no sea una paz como pasó en el 14, que sea leída por Putin como el preludio de una tercera contienda donde ya consiga todo lo que quiera, ¿no? A ver. Había aquí algo de gasto en defensa. No voy a entrar mucho. Estas encuestas están todas en nuestra página web, ahí en el ECCR, pero las opiniones públicas europeas están muy poco a favor de reintroducir el servicio militar obligatorio. En las mayorías, aquí hay un efecto generacional que te va a encantar, Adela, y es que la mayoría de los que están a favor de reintroducir el servicio militar tienen más de 40 años. Los jóvenes, claro, los que no les tocará, más o menos, ¿no?, haciendo la cuenta. Los jóvenes no quieren, y además hacen bien, no querer. Los propios militares tampoco quieren servicio militar obligatorio. Para ellos esto es un desperdicio de recursos porque están todo el rato entrenando a gente que luego se les va. Y están muy orgullosos de tener unas fuerzas armadas profesionales que son capaces de hacer lo que se les pide, etc. Pero no vamos a poder sostener el proyecto europeo contra una Rusia hostil sin Estados Unidos y con una Rusia aliada con China. Es muy difícil que el proyecto europeo sobreviva a esto. Nos tendríamos que unir muchísimo, superar todas nuestras desavenencias, invertir muy bien en defensa. Nos hemos dado con este plan SAFE 10 años para hacerlo. No sé si tendremos 10 años, pero es el reto que tenemos, ¿no? Por el lado chino, no sé si hablamos de esto también la última vez que estuve aquí, pero os recomiendo, está publicado en El País el artículo corto de Graham Allison, se llama La trampa de Tucídides, que le pedí yo que hiciera una versión corta para publicar y difundir su trabajo aquí. Tiene un gran proyecto no sé si es Harvard, creo que es, donde estudia todas las transiciones de poder entre grandes potencias. Y de las 16 grandes transiciones de poder que ha habido a lo largo de la historia, 12 han terminado en guerra. Con las excepciones, aquí tenéis, ¿no?, de Portugal a España, teníamos el mismo software y un papa, eso. No hubo una guerra entre Portugal y España, no hubo una guerra en el relevo imperial entre el Reino Unido y Estados Unidos, tenían también el mismo código de funcionamiento, la misma lengua y propósitos y también visiones muy familiares. Dicen que no hubo una guerra entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y es verdad, pero hubo múltiples guerras por todo el mundo, y no hubo una guerra tampoco cuando hubo la unificación alemana, que era un momento también de cambio de los equilibrios de poder, pero estaba la Unión Europea para contenerlo. Por lo tanto, digamos, retrospectivamente las transiciones de poder son muy, muy complicadas, ¿no? Y en esa transición de poder con China, entre Estados Unidos y China, sabemos que Estados Unidos piensa que tiene que ser capaz de contener a China sin que tampoco esté muy claro que China tenga, yo creo que no, que China no tiene un proyecto imperial global. Quiere que le dejen funcionar, sí que tiene y mira el mundo desde el punto de vista de relaciones de vasallaje en su periferia, pero Estados Unidos está encima de China, ¿no? No voy a entrar en los detalles porque si no me voy a ir mucho de tiempo, pero tiene todas las disputas por todas estas islas en el mar de China Meridional, que China considera que son suyas y que va colonizando poco a poco, y que le disputa la soberanía a Filipinas, a Indonesia, a Malasia, a Vietnam. Tiene a Estados Unidos tan cerca en esa primera cadena de islas que Estados Unidos ha situado la defensa de su costa pacífica en Taiwán. Es una defensa avanzada.
en Guam, en Japón, ¿no? Entonces Estados Unidos dice que no puede permitir que China tenga esa supremacía en el mar de China Meridional, pero realmente los chinos ven que ese es su mar chino. Es como el Caribe ahora llamado. Trump no sabía que cuando le puso lo de Golfo de América tenía una doble lectura, porque el Golfo de América es él, ¿no? Ningún asesor hispano le dijo, yo creo que no es buena idea llamar a esto el Golfo de América por ti y poner tu nombre debajo, por Golfo de América Trump. Eso es, te hago el inciso de que hay un chiste soviético muy famoso, era que cómo titulaba el pie de foto el editorialista que estaba allí, porque era Khrushchev en una granja de cerdos. Y era terrible porque podía morir con el titular, ¿no? Khrushchev en una granja de cerdos, Dios mío. Y hubo un gran debate y decía Khrushchev en una granja de cerdos y decían el tercero por la izquierda. Que era lo que intentaba alguno decir. Dice, pero vamos a morir, se dicen esto, ¿no? Os hago el inciso porque si no esto se pone muy serio. En guerras comerciales, ¿no? Sabemos que Trump fue a Wharton, una de las mejores escuelas de negocios de Estados Unidos. No tenemos sus notas de política comercial, nos gustaría ver sus ensayos sobre este tema. Un día el arancel, que normalmente es un instrumento de política comercial, pero un día es para recaudar impuestos y reducir los impuestos en casa. Bueno, otro día es para atraer inversiones a Estados Unidos, cosa que no se sabe quién va a hacer con estas inseguridades, ¿no? Si me llevo mi fábrica a Estados Unidos y me deportas a los 2.000 coreanos que están haciendo la fábrica, me parece muy buena idea para atraer inversiones. Otros días es un tema de política de drogas, porque hay fentanilo por medio. Otro día, como en el caso de Bolsonaro, el arancel sirve para castigar a un país porque ha metido en la cárcel a alguien que es de tu movimiento político global. Realmente no sabemos nunca lo que es un arancel. Sí que sabemos que se los impone sobre todo a los europeos, incluso a países que dependen como Vietnam de ellos, no porque Vietnam haya un empresario maravilloso que se le ha ocurrido hacer las zapatillas de deporte mejores del mundo y haya inundado el mercado de zapatillas de deporte estadounidenses. No, Estados Unidos ha ido allí a decirles, hagan estas zapatillas para mí. Y ahora te sale que te exportan mucho textil y le pones un arancel. ¿Qué es un arancel estúpido que te estás poniendo a ti mismo? ¿No? Los fabricantes de juguetes Mattel le han mandado una carta a Trump diciéndole no va a haber juguetes para los niños con estos aranceles en Vietnam, ¿no? Porque es allí donde los fabricamos nosotros, ¿no? Entonces, son aranceles bastante estúpidos, chantajistas, unilaterales, que a la Unión Europea nos ponen en un dilema. Si os acordáis de esta foto del acuerdo del campo de golf, donde tuvimos que ir otra vez, ¿no? ¿Quién no está levantando el pulgar? Esto se lo sabe la directora general de Comercio y la subdirectora general de Comercio. Siempre hay un funcionario en la sala que dice, yo no hago el payaso. Yo soy funcionario, a mí me pagan por hacer mi trabajo y esto que hemos firmado no es un acuerdo comercial, es una extorsión, como en Pulp Fiction, cuando te sacan por los pies de la ventana y te vuelven a sentar en la mesa y entonces negocias muy relajado. Y firmas lo que te ponen delante, ¿no? Y realmente hemos visto en ese acuerdo comercial cómo, por nuestra debilidad en Ucrania fundamentalmente, como pasó en OTAN, hemos preferido no empeorar las cosas con Trump, represaliando con aranceles hacia Trump, etcétera, ¿no? Pero realmente es un acuerdo comercial muy problemático que no entra bajo ningún parámetro de la OMC, que viola los acuerdos comerciales porque no hay cláusulas de desarme arancelario por un montón de cuestiones que el Servicio Jurídico de la Comisión Europea, luego ¿no? El Parlamento Europeo está intentando convertir eso en acuerdos, incluso se obliga a las empresas europeas a hacer que a Europa, que va a comprometer importaciones de más energía de Estados Unidos, hacernos más dependientes aún de ellos, invertir en Estados Unidos. Son acuerdos muy chantajistas como los que ha hecho con el Reino Unido, con Japón, etcétera. Son acuerdos donde se te retuerce el brazo realmente para que firmes y luego encima no hay una garantía de cumplimiento, porque puede echarse atrás en cualquier momento Estados Unidos. En el acuerdo con Malasia, todo el tratado está redactado con otros países, incluso en términos de Estados Unidos podrá, pero el otro país deberá. Es un lenguaje maravilloso de la simetría. Y en términos de estándares, se aplicarán los estándares internacionales o los estadounidenses, lo que decida yo, el que más beneficie. Hemos vuelto, acuérdate, al pollo clorado. El gran debate
del TTIP con Estados Unidos era el pollo clorado. Ayer sacó, esta semana pasada, merece la pena leer, una lista de 50 productos estadounidenses que no se pueden consumir en la Unión Europea porque son tóxicos, nocivos, malos para la salud. Incluyendo estas guindas rojas que ponen en las películas, en las copas, cuando se hacen el martini seco y estas cosas. Esas guindas tan maravillosas, tan brillantes y tan rojas, tienen un producto químico que hace que sean tan brillantes y tan bonitas que el que se pone de ese color por dentro son tus órganos. Si te dedicas 20 años a tomar martinis con esas guindas, ¿no? Hay un montón de productos estadounidenses que están prohibidos porque el lobby en Estados Unidos es capaz, no hay límite a los super PACs por una doctrina errónea del Tribunal Supremo que no limita las donaciones a partidos. Y por lo tanto el dinero campa y consigues comprarte la regulación que quieras. Y el pollo clorado es algo que está prohibido en la Unión Europea porque desde el punto de vista sanitario no hay seguridad de que a largo plazo el efecto de consumir pollos a los que se les ha lavado un cloro para quitarles los restos de tóxicos que puedan tener de otro tipo no vayan a ser nocivos. Así un montón de productos, ¿no? Y estamos R que R con Estados Unidos intentando que cambiemos nuestras normas. Ahí es donde entra ya, de nuevo, no ya la autonomía, sino la soberanía, ¿no? En el caso, lo mencionaré también, de las leyes de servicios digitales, como tantas otras, tenemos mayorías amplísimas, 440 y tantos, ¿no?, miembros del Parlamento, desde los verdes a los conservadores, socialistas y liberales, han decidido soberanamente los europeos, después de unas elecciones, regular las tecnologías masivas de acuerdo con ciertos principios. Pero se nos dice que tenemos que cambiar esa legislación para poder seguir comerciando con Estados Unidos o incluso para poder seguir beneficiándonos del paraguas de seguridad estadounidense. Es, como ha dicho Teresa Rivera, un chantaje puro y duro y no tiene otro nombre. Y esto es de un aliado. En el mundo de relaciones internacionales distinguimos entre aliados, con los que compartes valores, socios, con los que compartes intereses, competidores y luego ya rivales o adversarios, por llamarlos enemigos, digamos, de una forma educada. Estados Unidos hoy en día ya no es un aliado. Ya no puede ser un socio en algunas cosas, en otras es ya un competidor y si te sientas en Dinamarca, pues a lo mejor es un rival, es un adversario. Porque te está hablando abiertamente de quedarse Groenlandia porque, como es la mentalidad de Trump, es un solar muy grande, ¿no?, de empresario de la construcción, ¿no?, que ve, ¿no?, un gran espacio vacío que puede ser ocupado por alguien, ¿no? Entonces, tenemos ese problema de desafío profundo a nuestras normas. En servicios digitales lo mencionaré también. En la debilidad tecnológica, la contienda entre Estados Unidos y China es algo que también a los europeos nos deja en una situación de mucha vulnerabilidad, porque las revoluciones tecnológicas las empieza alguien, pero se difunden a los demás. Durante un tiempo, el que innova tiene una gran ventaja. Eso le pasó con la máquina de vapor a británicos, luego también a franceses, americanos. Por eso se sojuzgó a Japón, se sojuzgó a China, porque el que aparecía con una cañonera de vapor se hacía. Pero la tecnología se difundió a otros, la electricidad se difundió a otros. Si nos encontramos que aunque la nueva tecnología es la inteligencia artificial y la concentración de inversiones y de poder de mercado es tan grande solo entre Estados Unidos y entre China, y además se niega la tecnología, la capacidad de difundirla a otros, puedes quedarte atrás y perder esa revolución tecnológica. Y hoy, con estas grandes inversiones, si os fijáis, las inversiones de Estados Unidos en inteligencia artificial hacen que estén comprándose un papel hegemónico, o intentando comprarse un papel hegemónico en todo el siglo XXI en esa gran tecnología, pero imponiendo sanciones a China y a otros para negarles ese acceso, ¿no? Y Europa se queda ahí pequeñita en esas inversiones. Porque además Estados Unidos quiere utilizar esa tecnología con fines militares, nosotros la queremos utilizar con fines económicos y sociales y bajo un marco de derechos. Pero Estados Unidos piensa que eso es lo que le va a dar la supremacía contra China. Para ellos es el nuevo proyecto Manhattan. Vamos a invertir todo en construir una supremacía que nos permita ir desde el ámbito militar al económico y, por lo tanto, garantizarnos esa supremacía. Y eso nos sitúa a nosotros también, nos plantea muchos problemas en términos del tamaño de nuestras empresas. Veis aquí una pequeña empresa europea que es ASML,
que es la que hace la litografía de los microchips. Tenemos una posición de poder en las cadenas de suministro muy importante porque los microchips necesitan una luz ultravioleta. Hay máquinas que solo los europeos producimos, pero Estados Unidos retorció el brazo a los holandeses para decirles no vendas esto a China porque si no te voy a sancionar a ti. Y por lo tanto la soberanía tecnológica es también intentar ver hasta qué punto puedes insertarte. SAP es otra empresa, ¿no? Pero tenemos muy poca capacidad de hacernos valer y de enfrentarnos a Estados Unidos. China ha conseguido, como habéis visto en toda esta historia de las tierras raras, construir una posición que ha permitido disuadir a Estados Unidos de que les haga más daño. China ha sido el que se ha enfrentado al abusón y le ha respondido con sanciones que a Estados Unidos le han hecho mucho daño, porque controlan la minería estratégica de todas estas tecnologías y Estados Unidos se da cuenta que como ellos solo han invertido, ¿no?, en Silicon Valley, pero no en silicio, han invertido en el Valle de Silicio, no hay silicio. Eso lo hacen se han encargado los chinos de hacer todos estos materiales, ¿no? Bueno, voy a saltar algunas cosas que me parece que hablaba. Os he contado cuál es esta vulnerabilidad con Microsoft cuando desconecta a Karim Khan, al fiscal del Tribunal Penal Internacional. Elon Musk ha amenazado también con que si le cerramos su plataforma puede retirar sus satélites a los ucranianos. Y tenemos ahí, de nuevo, hemos confiado, hemos cedido todo nuestro espacio de satélites de baja órbita a Elon Musk. Ahora él tiene un monopolio en todo esto. No pueden entrar empresas europeas en el mercado de satélites de baja órbita a ofrecer servicios. ¿Por qué? Porque, de nuevo, la trampa. Elon Musk nos lo ofrecía gratis. No había que hacer inversiones públicas, no teníamos que detraer. Y ahora el espectro está saturado y tenemos una vulnerabilidad que nos va a costar compensar, ahora buscando campeones europeos de satélites que presten servicios de baja órbita, etc. O sea que hemos ido adoptando, esto es también para otra discusión sobre política de competencia y todo eso, hemos utilizado la política de competencia para conseguir que los consumidores tengan precios buenos por las cosas, el bienestar del consumidor. Si algo es barato, será bueno para el consumidor. Tengo mucha competencia, puedo comprar por 30 o 15 euros al mes, ¿no?, 5G ilimitado, pero eso tiene una dependencia invisible que no ves, que es que todo eso está provisto por otros. Y si tienes una elección general, lo hablábamos, si tienes una elección general en España, como pasó en Alemania, donde Elon Musk se presenta a hacer amplificación algorítmica de esas fuerzas que para ellos son aliados y quieren combatir la destrucción civilizacional de Europa, ¿cómo vas a responder a eso? A esa amplificación, los rumanos tuvieron que cancelar una elección por interferencia algorítmica, porque se estaban manejando las redes de forma fraudulenta para seguir apoyando a un candidato después de haber concluido el periodo, con una financiación opaca, y es un daño a la democracia muy grande anular una elección, ¿no? La mitad de la población que quiere votar a esa persona va a conseguir que se ha cometido un fraude, porque luego las vuelves a convocar y gana el que tiene que ganar, y nos encontramos con que en la mayoría de las democracias se ha producido algo que es muy complejo, y es que contar votos era lo más fácil del mundo. Era lo más fácil del mundo. Los podías contar todas las veces que quisieras. Los almacenabas, iban los abogados, los volvías a contar. Quien haya estado en una mesa electoral ha visto cómo se disputaba cada papeleta, ¿no?, los interventores de cada partido, porque tiene un rasguño, porque tiene un no sé qué, y se peleaba cada papeleta, pero todo eso se guardaba, iba allí. Ahora, y lo empezó en Estados Unidos y en Brasil, la mitad de la población que pierde una elección considera que la elección ha sido fraudulenta. No se puede vivir democráticamente en un país donde piensas durante 4 años que quien está gobernando es ilegítimo porque ha ganado una elección de forma fraudulenta. Eso hace invivible e irrespirable la democracia a todo lo demás. Si pienso que ese señor manipuló una elección, no le debo obediencia, ni a él ni a ninguna de las políticas que apruebe ese Parlamento, por supuesto, ¿no? Y eso nos genera todo ese tipo de vulnerabilidades, ¿no? No voy a entrar en los temas para tener ahora el tiempo de debate, y sí que quería acabar con algunas recomendaciones, ¿no? Hemos pasado de la autonomía estratégica a la soberanía y algo que es la seguridad económica. También un concepto que seguro te gusta, Adela, que algunos amigos británicos han puesto en marcha, que se llama la seguridad epistémica. Hoy en día tenemos las cadenas de suministro de información rotas. No podemos hacer llegar información ni hechos veraces a la gente.
porque eso está roto. Y por lo tanto tenemos una inseguridad epistémica. No sabemos si lo que vemos es verdad o mentira, si es falso o verdadero, si está manipulado por alguien, si es producto de una inteligencia artificial que nos está engañando. El otro día tuve una colega estadounidense a la que le hicieron una videollamada con una persona que conocía, que era ya un robot, digamos, de una persona, era una impersonación de esa persona y con la voz y todo manipulada por otro. Y entonces es como si, ¿no?, te llama Nacho y aparezco en la pantalla y no soy Nacho, tengo una persona detrás, soy como una marioneta que está hablando y que se está moviendo y que tiene mi voz, etcétera, ¿no? No puedes saber si es real lo que tienes delante, ¿no? Y eso en una democracia es terrible, porque eso es lo que distingue las democracias de las dictaduras, ¿no? Las dictaduras necesitan la mentira son como Frankenstein, no pueden sobrevivir como Drácula, no pueden sobrevivir a la luz, ¿no? La condición de supervivencia de una dictadura es que no haya luz, que no se puedan establecer los hechos. Pero una condición de función de una democracia es que no podemos saber lo que es verdad y no podamos discutir, como decía Habermas, razones razonadas, ¿no?, sobre hechos, que podamos discutir nuestra interpretación de los hechos y nuestras decisiones sobre la base de hechos, que pueden ser completamente diferentes, pero que hay un momento en que, si ni siquiera tenemos los hechos, ¿qué más da las opiniones que tengamos sobre los hechos si no estamos de acuerdo en que eso ocurrió, ¿no? Y entonces vivimos en el mundo, volvedla a ver, que es interesante, el del Rashomon de Kurosawa, ¿no?, que es la imposibilidad de ponerse de acuerdo sobre lo que pasó, porque todas las versiones de los participantes son verdaderas y no pueden ser falsadas. Y la suma de esas, ¿no?, en el mundo anterior, la suma de 3 versiones hacían la verdad, ¿no? Lo que tú viste y lo que yo vi, triangulamos científicamente y establecemos los hechos. Pero si las 3 versiones que tenemos sobre los hechos no nos llevan a nada, pues son absolutamente y radicalmente incompatibles entre sí, entonces estamos en un sitio muy complicado. Seguridad económica, resistir la coacción. Creo que Italia se ha cambiado, ha vetado hoy, ha pospuesto el acuerdo comercial con Mercosur, me parece, ¿no?, al final. Que es una desgracia que no podamos mantener, ¿no?, un régimen de comercio internacional abierto mientras tanto y en estos tiempos, porque el mensaje que lanzamos al resto del mundo, pues ¿cuál es, no? El sálvese quien pueda, y por eso impulsar esos acuerdos será importante. Seguimos teniendo una gran fortaleza que es el mercado interior, que nos da la capacidad de negociar con Estados Unidos y tenemos que aprovecharlo mucho mejor. Las compañías estadounidenses, Estados Unidos gana mucho dinero en Europa, son mucho más vulnerables de lo que parecen y tenemos que ser capaces, incluso con China, tenemos muchas más herramientas y muchos más instrumentos para defendernos si conseguimos no dividirnos de forma estúpida. Tenemos mucho talento, tenemos mucha capacidad de innovación, pero no tenemos legislación que nos ayude. Somos el gran continente del ahorro. Draghi lo cuenta en su informe. Ahorramos 400.000 millones todos los años, que van ¿a dónde? A Estados Unidos, porque allí está el capital riesgo, allí están las inversiones atractivas. Tenemos fondos de pensiones de billones y trillones que no movilizamos. O sea, es un continente que ahorra, que produce talento, que hace cosas muy interesantes, pero que no es capaz muchas veces de ponerlas, ¿no?, de llevarlas a buen puerto. Y por supuesto, ¿no?, necesitamos que ese privilegio exorbitante que es el dólar, como fue definido, ¿no?, que Estados Unidos puede hacerse trampas al solitario. Cuando Angela Merkel, ¿os acordáis en la época del austericidio? Decía, es que una familia no puede gastar más que lo que tiene. Y tú decías, pero tú no has ido a clase de economía, Ángela. Tú no sabes que si tú en la cocina de tu casa imprimes dólares, una familia, por supuesto, puede gastar mucho más que lo que tiene. Eso es lo que lleva haciendo Estados Unidos toda su vida y sigue haciendo hoy. Viven por encima de nuestras posibilidades. Eso es lo que hace Estados Unidos. Los chinos producen, nosotros ahorramos, ellos consumen. Esos son los desequilibrios globales que tenemos. Los chinos no ahorran, no, lo invierten todo en producir. Nosotros ahorramos y ellos consumen, ¿no?
Y esos desequilibrios globales tenemos que ser capaces de atajarlos. Y Estados Unidos vive por encima, efectivamente, de nuestras posibilidades. Así que vivamos nosotros, por lo menos, no vivamos en nuestras posibilidades, que yo creo que son muchas y muy variadas, si encontramos los instrumentos, las estrategias para usarlos y las coaliciones para promoverlos. Y eso es lo que tiene el proyecto europeo, yo creo, ahora por delante. Muchas gracias. Me voy a dar a la bebida. Bueno, abrimos el turno de preguntas. Bueno, yo me he desconcertado mucho porque entiendo que más que la cuestión, has defendido más la interdependencia que la independencia. Europa le ha salvado siempre la interdependencia. Exacto. Y justamente nosotros cuando pensamos nuestro seminario era en el sentido de que Europa, cuando se construyó durante la época del Renacimiento, etcétera, estaba en conflicto, eran países absolutamente en conflicto. Y cuando decidieron ponerse de acuerdo en una serie de principios, y en ese caso fueron en contra de Carlos V, porque Carlos V estaba todavía metido en el medioevo, vamos a conseguir una serie de elementos comunes para todos nosotros, y entonces es cuando nace verdaderamente Europa como una cultura, cuando todos se ponen de acuerdo y dicen vamos a ver qué es aquello que tenemos en lo que estamos de acuerdo y no aquello en lo que discrepamos. Y a mí me parece maravilloso, porque sobre eso hay muchas cosas, yo las he leído y me gustan, porque justamente nuestros humanistas lo que dicen es hay que defender el concierto, la ayuda mutua, etcétera, no el conflicto en absoluto, y gracias a eso pasamos de la cristiandad a una cultura que es la cultura europea, la de nuestros valores, que son los que seguimos manteniendo y los que estamos intentando defender, creo yo. Entonces, yo creo que el planteamiento de que Europa tiene que ser independiente, creo que no, que tiene que ser interdependiente. Dentro de la propia Unión Europea tiene que haber interdependencia, que ha sacado en la foto. Cuando sale von der Leyen, pues está intentando dialogar con unos y con otros, y es natural, tienen que entrar en un diálogo entre ellos y generar una relación de interdependencia entre ellos. Yo creo, y te lo pregunto porque no acabo de entender bien la posición, ¿Europa tiene que defender a Ucrania? Por supuesto. Es que me parece una obviedad. ¿Tiene que defender a Ucrania? Por supuesto. No solamente porque es parte de Europa, sino porque Ucrania está siendo el débil, está siendo el atacado. Es el que ha sido, porque Putin es el que ha invadido Ucrania, y Ucrania ha quedado absolutamente desolada. Y el pobre Zelensky está haciendo todo lo que puede para ver si consigue superar aquello, y creo que si Europa no defiende a Ucrania es para mandarla a freír espárragos, es decir, no me interesa Europa. Si no son capaces de defender a los débiles, de defender a la gente que está en mala situación, pues que se lo queden para ellos. Entonces, creo que la tarea de Europa es defender Ucrania, una de las cosas que tiene que hacer, y luego articular entre ellos una interdependencia que les permita trabajar conjuntamente. Porque ahora mismo, yo no sé por qué le habéis cogido... A mí Trump no me gusta nada, siento muchísimo que haya perdido, pero no es el culpable de todo lo que ha pasado en el mundo. No es el culpable de todo lo que ha pasado en el mundo, porque Europa no ha intentado trabajar en las cuestiones de inteligencia artificial y estamos a años luz de todos los demás, porque nosotros tampoco nos hemos molestado en absoluto en trabajar en estas cuestiones. Y resulta ser que no tenemos ni una plataforma. Y los demás tienen plataformas y nosotros no tenemos plataformas. Pero eso no es culpa de los demás, esa es culpa nuestra. Teníamos que haber espabilado, teníamos que tener plataformas, teníamos que tener elementos para defendernos, para relacionarnos unos con otros, y hemos sido muy dejados. Entonces, a mí me parece que resulta muy cómodo decir que Trump tiene la culpa de todo, pero no es verdad.
o sí. Es decir, es que yo creo que el echarle toda la culpa es muy fácil, pero no vamos a ningún lado con eso. Es un personaje extraño, pero Trump no es Estados Unidos, gracias a Dios. Trump no es Estados Unidos. Estados Unidos es un país mucho más grande en el que hay mucha gente, y entonces han aparecido ya, como era de esperar, y yo me he alegrado muchísimo, los demócratas que estaban callados ya han empezado a protestar, ya han empezado a salir en las distintas universidades y a decir esto no lo queremos, esto no puede ser. Ya han demostrado que son una democracia. Han demostrado que ellos tienen fuerza para decir no queremos lo que nos está poniendo este señor. Y ha salido un señor que es alcalde nada menos que en Nueva York y que es un musulmán. Es decir, Estados Unidos sigue siendo muy plural y muy variada y muy con todos esos mundos. Entonces, yo, Nacho, te lo pregunto de todo corazón porque me preocupa. ¿Hay una cierta ilusión de separar Oriente y Occidente y de destruir los valores occidentales? No, o sea, desde luego no somos, digamos, los europeos los que estamos en esto, ¿no? Yo creo que en todos los países, como ha señalado, existe y hemos visto la posibilidad, y lo tenemos en el corazón de la Unión Europea. O sea, esos valores anti-ilustración, antidemocracia liberal, no podemos dar lecciones a nadie en el mundo. Para nada. Todo el mundo tiene en su casa el mismo problema de destrucción de la democracia. El problema es muy difícil tener un orden liberal internacional sin liberales en casa, ¿no? Sí. Ese es el problema que tenemos. Y en Estados Unidos, por ser tan grande, nos hemos puesto en una coyuntura, como tú dices, de debilidad, precisamente porque durante años Trump no es un cisne negro esta segunda vez que viene. No lo es, no es una sorpresa. En el primer Trump teníamos que haber tomado ya las decisiones, precisamente decir, la relación con Estados Unidos puede pasar por altibajos y simplemente modularé mi relación en función de lo que haga el gobierno. Esto no es un enfrentamiento entre Europa y Estados Unidos. Claro. Esto no lo es, ni puede serlo. Porque todo el mundo tiene ese problema dentro y tiene que tratarlo, efectivamente. Pero si, como hemos sido absolutamente dejados con el primer Trump y hemos sido absolutamente dejados con Putin, porque después de la primera invasión de Ucrania decidimos mirar hacia otro lado, al fin y al cabo Crimea, esto se lo dio Khrushchev en una noche borracho, bueno, y tal, pasamos página y nos dedicamos a nuestras cosas. Y no invertimos en aquello. Entonces, es verdad que cuando tú te pones en una posición de debilidad, eso es tu responsabilidad. Y hemos sido, como se ha demostrado ahora, muy irresponsables en ponernos en una situación de dependencia. Nos hemos generado estas dependencias. Vamos a ver, ¿no? En la guerra mundial al final se acabó ganando porque aquellos cementerios están poblados de tumbas estadounidenses. Claro. ¿Sí o no? Sí, sí. Y entonces en realidad Europa siempre está pensando, ya nos salvará el amigo estadounidense cuando venga algún problema. Claro. Y nos hemos escudado en eso. Y me parece muy mal, no hay que escudarse en nadie. Pero no hay que decir que somos independientes. No. Me parece absolutamente inmaduro por parte de un país sentirse independiente. No, yo creo que la declaración... La madurez es declarar la interdependencia, el día de la interdependencia, como decía aquel. Hay que celebrar el día de la interdependencia, cuando uno dice dependemos los unos de los otros. Claro. Sí, pero yo creo que es en planos distintos, ¿no? En la interdependencia en relaciones internacionales, como decía, entre los europeos está bien. Yo creo que cuando Merz habla de la declaración de independencia y cuando hablamos en ese sentido, lo hablamos más en el de como sujeto político que declara la independencia, como frente a una, digamos, situación de subyugación. Pero Merz lo que está asustado, como muchos otros, es que volvía a algo como fue lo de Hitler. Eso no quiere saber absolutamente nada. De eso es de lo que sí que quiere defenderse. Pero no quiere una Alemania, tú lo has dicho, y me ha parecido muy interesante, no quiere una Alemania independiente, sino soberana. Como nosotros también queremos un país como el nuestro, soberano.
Pero ligado con todos los demás, defendiéndonos todos los demás y defendiendo a los más civiles. Estamos de acuerdo en eso. Es que si no, estamos todos perdidos. No, ningún país europeo puede ser independiente ni puede ser autónomo de otros y a su vez internacionalmente. Pero como ejercicio, si lo hiciéramos, imagínate que nos sentamos a redactar una declaración de independencia en ese sentido europea, decir cuáles son los valores que tiene Europa. En el fondo, el Tratado Constitucional era eso, ¿no? Eso lo tenemos claro. Eso es a lo que me refiero. Tenemos los valores constitucionales, los tenemos reconocidos, yo estuve. Y no queremos cambiarlos porque otros nos fuerzan a cambiarlos. No, claro que no. ¿Cómo no voy a estar ahí? Entonces es la independencia en ese sentido. Pero eso es defender los propios valores, los valores de la Ilustración, los valores del humanitarismo, los valores... Claro que sí que los tenemos que defender, pero eso no es hacernos independientes, sino que estamos en relación... Los estadounidenses también defienden esos valores, ¿o no? Los días buenos. No. Los días buenos. No. Estados Unidos en este momento no está... O sea, la administración estadounidense está defendiendo valores totalmente contradictorios. Trump no pronunció en su primer discurso de inauguración la palabra democracia ni derechos humanos, nunca la ha pronunciado. Es más, si eres dictador y tienes Trump no petróleo... es Estados Unidos. Claro. Trump no es en Estados Unidos, no los identifiquéis. Es insultar a toda una parte de la población. Tú dirás, bueno, le han votado, sí, le han votado muchos, pero otros están ya protestando, están levantándose, están renegando, con lo cual demuestran que sí que son una democracia porque sabemos qué es lo que está pasando. Sí. En China no tenemos ni idea de qué es lo que está pasando. Adela, soy becario Fulbright, soy profundamente enamorado de Estados Unidos como país y de su gente. Es decir, esto no es un antiamericanismo lo que tenemos que despertar. No, porque como digo, esto es un problema que tienen todas las democracias avanzadas y eso no califica efectivamente a toda la sociedad. Pero nos ha pasado, como dicen algunos, como le llaman esto el efecto Galápagos, ¿no? Cuando vas a Galápagos, las aves no se apartan, las pisas, porque hace cientos de años que dejaron de tener depredadores. Entonces tienes tú que esquivar a los pájaros, porque no echan a volar cuando vienes, ¿no? A los europeos nos ha pasado un poco eso, que hemos construido nuestra burbuja. A los japoneses también les pasó. Me llamó mucho la atención con todas las diferencias que hay entre Japón y Europa, pero ellos tenían el mismo plan, envejecer tranquilamente, que nos dejen en paz un poco, comerciamos y todo esto, mantenemos nuestra cultura, nuestra democracia, y de repente se han encontrado que no tienen garantizado esto. Incluso tecnológicamente ellos, te sorprende mucho cuando vas a Japón, decían, ellos han invertido en robots que cuiden a la gente. Eso al señor Zuckerberg no se le ha pasado por la cabeza. Pero aquí también. Claro, porque tenemos un modo de vida social. Tenemos robots cuidadores y además han sido de los primeros robots que ha habido y que han tenido unos valores que se les han tratado de infundir. Claro, pero mientras los japoneses pensaban cómo hacer un robot que ayudara a una persona mayor, en Estados Unidos estaban pensando cómo hago un avión invisible que le meta un misil, un dron a un tipo que está en una tribu en Waziristán. Mira, si os ponéis en blanco y negro, es que no es verdad. Es que hay de todo en todas partes. Es que si no sabemos apreciar qué es lo que hay en cada lado, al final, pero yo lo aprecio muchísimo. Jugamos en blanco y en negro. Hombre, eso no es. Claro, pero porque Estados Unidos ha derivado su administración en muchos sentidos por este camino imperial en muchos sentidos, ¿no? Y se ha ido conteniendo a sí mismo, pero ha cometido enormes errores, como lo fue la guerra de Irak, porque podía. Y Estados Unidos, como todas las grandes potencias, tiene un problema de sobreextensión imperial, porque puede, porque se mete en líos, porque se le olvida lo que es, porque domina. Este secretario de guerra ha cambiado el nombre, el secretario de defensa, ahora se llama secretario de guerra. Este señor, Peter Hegseth, que tiene un tatuaje en el brazo que pone Deus Vult, Dios lo quiere, es el grito urbano para las cruzadas. Es decir, eso no prejuzga que la mitad de los americanos sean como nosotros, estén espantados y se estén viniendo a vivir. El otro día en la revista Time, a Valencia, un matrimonio americano, me he ido a vivir a Valencia, es el mejor sitio del mundo, estoy feliz con mi perro. Perfecto, eso es real también, pero también es real que tenemos una administración
con un tipo que lleva la Cruz de los Cruzados tatuada en el pecho y ha decidido Pero llamarse aquí secretario de tenemos guerra. otros tipos que también habría que ponerlos en cuarentena y no nombremos a nadie porque puede ser muy entretenido. Y claro, esa no es la cuestión. Yo creo que si estamos preguntándonos qué tiene que hacer Europa, yo personalmente creo que Europa lo que tiene que hacer es la interdependencia y buscar aquel tipo de gentes que comparten sus mismos valores. Exacto. Y trabajar con ellos, que creo que hay unos cuantos. Y entonces dime unos cuantos tú a ver qué te voy a mandar una cosa que escribí que se llamaba sobre la interdependencia estratégica. Bien. Es no puedo volver a depender ciegamente. Hombre, claro. Como este tipo me hace el paracetamol, que me haga todo el paracetamol porque me lo hace muy barato. Y un día no hay paracetamol. Claro. Claro, eso no es una interdependencia sana, claro. Es tóxica. Claro. Como estos sacan el petróleo muy barato, pues les compro todo el petróleo y descuido mi energía, etcétera. Y un día vienen malas y soy vulnerable, ¿no? Ese es el problema de las interdependencias, que tienes que separarlas, en las que son tóxicas, la relación tóxica de la relación sana. Y aquí hemos descubierto que había muchas relaciones tóxicas, porque que tu bienestar dependa de unos señores a los que la democracia y los derechos humanos no solo no les importan, sino que les parece un problema para hacer negocios, te tiene que llevar a recalibrar. Y en eso estamos, recalibrando con quién hacemos qué, cuándo y cómo. Y si alguien me va a hacer daño, pienso en cómo defenderme, lógicamente. Cuando alguien me levanta la mano, le llamo al diálogo, pero también le puedo disuadir. Y por eso hemos vuelto, desgraciadamente, a invertir en defensa y decir: la mejor garantía de seguridad, por desgracia, es disuadir al que te quiere agredir. Pues mira tú qué principio novedoso. Si vis pacem. Hombre. Esto es más viejo que la tos. Pues, esto lo venimos pero esto se nos había olvidado. Pero bueno, que se nos había olvidado. O habíamos decidido olvidarlo. Si estamos hablando de la Unión Europea, a mí lo que me preocupa es que efectivamente no haya unión, sino que la gente está pensando en ver qué es lo que me propone Trump, no sea cosa que se lo proponga a Meloni y ella sí que lo acepte y yo no lo acepte y me quedo detrás. Y eso es lo que me parece más preocupante, que todo el mundo está mirando a ver qué hacen los demás para intentar sacar tajada, justamente de las actitudes de este señor. Y claro, entonces dicen, mira que si me pongo aquí yo muy farruco y resulta que luego pierdo una cantidad de bazas. Y en la Unión Europea no hay unión, desgraciadamente. ¿De quién era aquello de divide et impera? Hombre, más viejo que la tos. Y entonces, claro, pero yo estoy viendo qué es lo que está haciendo la gente, que en vez de estar unidos con unos valores que venimos defendiendo desde hace no sé cuantísimo tiempo y seguimos diciendo que hay que defenderlos, y yo creo que hay que defenderlos, en vez de eso está todo el mundo mirando a ver, oye, vamos a ver si me quedo descolocado y otros sacan provecho y yo no. Porque tenemos... Claro, porque ahí en esa negociación con Estados Unidos no entendimos, con China y con Rusia, no entendemos que lo único que nos va a garantizar la supervivencia es la unidad. Porque lo otro es la mentalidad del vasallo que se quiere congraciar, ¿no? Si yo rompo la unidad y me voy a Trump y le digo, uy, todos esos dicen unas cosas terribles de ti en privado, pero si tú y yo nos podemos entender bien, ese es el gran riesgo que tienes, que todo el mundo quiera congraciarse. Y tenemos una mentalidad de vasallo, no una mentalidad de persona libre, y la independencia viene de ahí, que tú, como tus hijos, se tienen que independizar y ser libres, porque es un rollo que tu padre y tu madre te estén diciendo todo el santo día lo que tienes que hacer. Claro. Pero para ser independiente, ¿qué le dices a tu hijo? ¿No? Chico, yo se lo decía también a mi hijo, le decía, no, yo soy mayor y soy libre, y digo, perdona, esto lo estamos grabando, va a ser un desastre, lo tienes que cortar. Mira, tengo 14 recibos domiciliados sobre... ¿No? A mí me parece que hay que ser autónomos. Claro. La autonomía me parece el principal valor que hemos tenido en Occidente y que tenemos que defenderlo para todos. Exacto. Pero bueno, hablamos de más. Venga. ¿Sí? Sí, ¿se oye bien? La Unión Europea perdió o dejó pasar una oportunidad cuando Gorbachev tiró la toalla de tender puentes con Rusia para integrarla en un futuro en la Unión Europea. No perdió la oportunidad porque, a pesar de que luego se haya querido reconstruir toda esa historia, la Unión Europea puso todo encima de la mesa para construir esa relación con Rusia.
incluido asistencia de todo tipo, el pagar incluso a los científicos nucleares para que tuvieran sus nóminas y no se fueran por ahí, ¿no? Eso la Unión Europea hizo en términos, la Carta Europea de la Energía, las inversiones, un montón de cosas. Todo lo que ha pasado en Rusia es una deriva interna. Y os recomiendo el libro de Catherine Belton, que es premio Pulitzer, que todos los hombres de Putin, creo que se llama, que está muy documentado. También hay de Mark Galeotti. O sea, hay un momento en el que ese camino de democratización y de liberalización se trunca por decisiones muy erróneas y se revierte. Y Putin reconstruye el Estado y el poder ruso, en esta vez ya no en modo soviético, sino en imperial. Y las primeras víctimas de todo eso son los rusos. Algún opositor ruso, cuando vienen los pobres, que muy infrecuentemente, pero vienen, dejan muy sorprendidos a la audiencia, porque la gente les pregunta, ¿cómo podemos ayudar mejor a la oposición rusa? Y dicen, armen a Ucrania. La gente dice, bueno, dice, ya, es que la Primera Guerra nos la declaró a nosotros y la hemos perdido, ¿no? Si no cae... Entonces, tenemos un problema en la Unión Europea, que todos nos hemos desimperializado. Todos hemos sido imperios, ¿no? Hasta los suecos. Todos hemos tenido una experiencia, belgas, suecos, prácticamente, ¿no? No sé si hay alguien que no ha sido imperio. Los polacos son los lituanos, ¿no? Tierras de sangre, de Timothy Snyder y de este otro, ¿no? Todos nos hemos desimperializado, ya hemos hecho todas esas cosas. Y no podemos vivir con un imperio en el continente europeo. Va a ser imposible, porque vamos a tener que hacer un montón de cosas que no sabemos, no queremos, no debemos hacer, y nos va a exigir unos esfuerzos enormes. Entonces, esa deriva rusa no es, pienso, no podemos imputarla a un error, digamos, nuestro, sino a la debilidad de construir una democracia y una economía de mercado que enseguida fue secuestrada, en este caso, primero por Yeltsin y muchas de sus decisiones, los oligarcas, Putin, el Estado profundo ruso. Y la democratización de Rusia es el proyecto que le falta al continente europeo para adquirir precisamente un estado de paz perpetua. Ese es el proyecto que nos falta, pienso. ¿Yo? Bueno, primero me ha gustado muchísimo tu charla. Creo que es muy completa y muy profunda, y me ha gustado mucho el debate de los dos. ¿Y cuál sería mi aportación? Yo creo que lo primero que tiene que hacer Europa, y me gustaría saber cómo lo ves tú, es generar conciencia europea. Yo creo que desgraciadamente hay poca conciencia de lo importante que es Europa y cómo Europa influye en nuestros principios, valores y en nuestro modo de vida, ¿no? Y eso está en peligro por las fuerzas de la extrema derecha, estados nacionalistas que anteponen sus intereses a lo que es un interés europeo, ¿no? Antes has mencionado la posición de Italia con el acuerdo de Mercosur. Está pensando en qué votos le proporciona decir que se opone a ese acuerdo y no en las consecuencias que sería para Europa. Si ese acuerdo no se firma, el impulsar acuerdos comerciales se ha terminado. El resistir la coacción se ha terminado. La seguridad económica se ha terminado. Se ha terminado Europa, porque dejaríamos de ser una región y una institución creíble y fiable. Entonces, el tema de cómo conseguimos que en los Estados miembros se conciencie el ciudadano de que en las elecciones generales están votando qué Europa quieren y cómo afecta eso, creo que no lo veo. Y no lo veo en ningún Estado miembro. Me gustaría ver qué debe de hacer la Unión Europea en ese sentido y cómo lo ves. Y luego me gustaría que hicieras otra diapositiva para la próxima, que después de qué debe hacer la Unión Europea, nos digas qué crees que puede hacer. Porque yo creo que no podemos resistir la coacción porque tenemos el instrumento y no lo hemos utilizado. El acuerdo con Estados Unidos, estoy 100% de acuerdo, ha sido muy humillante para la Unión Europea, es muy mal acuerdo. Es verdad, evitas una guerra comercial, pero si te muestras los instrumentos que tienes y los utilizas, te pones en una situación de negociación mucho más a la par y hubiéramos conseguido un resultado mucho mejor. ¿Y por qué no se ha utilizado? Porque los Estados miembros ya están los que unos tienen miedo, se sienten que buscan sus propios intereses, sacar ventaja, pero eso si no cambiamos cuáles son los resultados en los Estados miembros y tenemos líderes
que antepongan el proyecto europeo y trabajen por él, no lo vamos a conseguir, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer de verdad para que realmente lo que se debe hacer sea real? Hemos tenido muchos países, incluso Alemania, yo creo que haya pecado ahí, ¿no? Con esta idea del método de la unión, ¿no? Y en vez del método comunitario y la unión de los estados, el error, yo creo, constitucional alemán de decir, ¿no? Del Tribunal Constitucional alemán de decir, la Unión Europea es nuestra, nosotros somos la última instancia garante de los derechos y libertades. Claro, todo esto formulado teóricamente está muy bien y tiene bastante sentido, quizá, pero en la práctica significa que los demás van a hacer lo mismo, ¿no? Y no por las mismas, quizá, nobles razones de ser el último guardián de la democracia, sino por puro nacionalismo, por puro soberanismo y todo eso. Entonces, yo creo que el método comunitario nos ha llevado muy lejos y nos puede seguir llevando mucho más lejos, ¿no? Y no soy federalista en ese sentido a ultranza. ¿Sabes qué? Margaret Thatcher se reía, ¿no? Decía que había federastas. Decía que eran unos federastas toda esta gente. Los estados-nación son una realidad, van a seguir estando ahí. La gente quiere mantener sus identidades nacionales. No vamos a tener un 9 de mayo que sea fiesta nacional donde los niños en los colegios canten el himno a la alegría, ¿no? Y se envuelvan en la bandera y salgan a la calle. Hay gente que eso le gustaría y les excitaría muchísimo. A mí no me importa porque hay 12 fiestas al año, pues oye, una más, no pasa nada. Es como el rito en Canadá, también se celebra, ¿no? El Shindali y no sé qué, pues celebremos todo, pero no vamos a sustituir las identidades nacionales por una identidad europea porque no es este tampoco el proyecto, nunca fue el de crear un superestado-nación europeo, pienso, ¿no? Tenemos que vivir con nuestras limitaciones. Nuestro sistema político es muy disfuncional, pero mira al estadounidense, mira a los demás. O sea, ¿quién no tiene hoy un sistema político disfuncional? Bastante bien nos va para los que somos, tal, pero es verdad que nos falta en esa estructura de incentivos de no romper la solidaridad y tal, nos falta que los estados se dejen llevar un poco más por el método comunitario y no esas coaliciones de intereses individuales que al final te perjudican. Acuérdate, Jean Monnet decía que en algunas de las negociaciones estas de tratados echaba a los diplomáticos de la sala y decía, pero ¿cómo echas a los diplomáticos de los estados si son los representantes de la soberanía? Pues por eso, porque no vamos a avanzar, porque si nos repartimos proporcionalmente, ¿no? Entonces yo soy el 12%, yo el 8%, esto no va a avanzar, hay que crear algo que sea más grande que eso. Y luego ya los invitaré a entrar en la sala, porque ahí vamos por pesos relativos. Entonces, así te ponen cara de 8% porque eres España y ya el resto de tu vida no vas a tener razón, tienes el 8%. Esto no puede ser el Fondo Monetario Internacional que tanto pesas, tanto vales y tanto votas, ¿no? Entonces yo creo que nos falta todavía mucha unidad y esos incentivos. Y como dices, Trump es un matón, se arruga, pierde la atención, no persevera, es mal negociador, no cumple y por lo tanto sí que se puede enfrentar un poco más en algunas cosas y plantarse. Creo que Teresa Rivera los tiene, protestan, tal, no sé cuántos, 140 millones de multa a X, págala. Y X no se ha ido de Europa, no se ha ido porque gana mucho dinero aquí y Facebook sigue haciéndolo y por ahí tienes que seguir. Estas son mis normas, ¿no quiere usted operar aquí? Pues váyase, no pasa nada, usted es libre, pero no me hagan cambiar mis normas para operar con una idea de que las compañías americanas tecnológicas, como dicen, tienen un lucro cesante por la regulación europea. Hombre, también Antena 3 tiene un lucro cesante porque no puede poner pornografía en horario infantil, ¿no? Porque hay una norma que dice que no se puede, pero no lo contabilizas eso como una pérdida. Los valores no son un lucro cesante. A ver, sin valores ganas mucho más dinero, ¿no, Adela? Los contabilizamos. No creas, en nuestra fundación decimos que al principio que justamente la ética es rentable. La ética es rentable. Al principio es rentable, ¿no? No, a medio y largo plazo. No, por eso digo que al principio es muy tentador decir, bueno, estos son mis valores, pero los podemos negociar. Bueno, no. Hay gente que cae en eso, ¿no? Pero bueno, si no voy a... Por allá atrás han levantado la mano. No voy a contradecir el credo de la Fundación. Agnés. Hola Nacho, yo quería hacerte una pregunta un poco de política internacional ficción. ¿Sería posible
una especie de, o sea, de revivir una especie de política, o sea, de no alineados, de gente, de países que no queremos ser, no queremos más ni a papá ni a mamá, la Unión Europea con el sur global, es decir, con nuestras excolonias, que ya sé que a ellos les repele mucho, pero nosotros tenemos mucho que ganar de juntarnos con países como Brasil o la India o países del norte de África, yo qué sé. Es decir, un poco volver a esa filosofía del no alineado, porque no queremos estar sometidos ni a los unos ni a los otros. Bueno, eso es el proyecto de multilateralismo y de orden basado en reglas y de instituciones internacionales fuertes, ¿no? Y es en lo que debemos perseverar. Por eso el tema de Mercosur es tan importante, porque si haces eso, hay un trabajo que ha hecho Ernesto Talvi en el Instituto Elcano que está muy bien, que además propone luego comunitarizar las reglas, ampliar las reglas de origen de todos los acuerdos comerciales que ya tenemos bilateralmente con América Latina, de tal manera que puedes crear un gran mercado euro-latinoamericano sin necesidad de hacer nuevos acuerdos comerciales, ¿no? Simplemente tocando los temas de reglas de origen. Y ahí al final, o sea, China no hace acuerdos de libre comercio, son acuerdos de libre extracción a cambio de deuda, etcétera, ¿no? Y por eso tenemos que tener esa capacidad, y ese desde luego que es nuestro futuro. Pero también tenemos que ser conscientes de que no podemos, como pasa con este acuerdo Mercosur, ¿no? Yo quiero que Brasil me compre como hace Francia, quiero que me compre submarinos nucleares, pero no quiero coger su carne. En Holanda está el país con un problema, es una crisis nacional por el nitrógeno en el suelo. No cabe una vaca más en ese país por la nitrogenización del suelo. Es un problema que no tiene arreglo, no es reversible la nitrogenación, ¿no? Entonces, queremos seguir haciendo todo, queremos seguir teniendo una agricultura potente, intensiva, en vez de calidad, y a su vez negarle a otros esto. Entonces, claro, hay que tener mucho cuidado con esto. La gente quiere y tiene un derecho también a su desarrollo y a todas estas cuestiones. Entonces, no podemos no podemos ser nosotros también el Estados Unidos de los demás a los que les retorcemos la mano, ¿no? Y por eso mucha gente también del sur global dice, los europeos, dice, sois unos lloricas. Dice, no, es que ahora vivimos en un mundo transaccional. Y dice, ¿y en qué mundo se creía que vivíamos nosotros ayer? Lo que pasa es que ustedes tenían reglas y esas cosas, pero yo salía al mundo y me daban de bofetadas, ¿no? Y me hacían todo este tipo de cosas, ¿no? Eso es lo que necesitamos, y sostener las instituciones internacionales. No puedes tener ese vaciamiento. La OMS, oye, ha habido una pandemia y no hemos sabido qué pasó con esa pandemia porque la OMS estaba secuestrada por China. Ningún equipo internacional ha podido entrar en China a hacer una investigación independiente sobre qué pasó. Y todo esto desde el punto de vista sanitario, que es un problema de salud global. Si cada gran potencia bloquea la institución que le puede cercenar, sea la OMS, pues obviamente, y tenemos que ser capaces de ofrecer a ese sur global reglas del juego, pero no reglas del juego que tenía, había un portavoz, el speaker de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, tipo negro, famoso porque tenía un cartel en la pared que decía, la regla de oro, los que tienen el oro hacen las reglas. Eso nunca falla, la regla de oro. Había por ahí. Había una pregunta por allá. Hola, se escucha, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias por la exposición, me pareció realmente fantástica. Y bueno, yo voy a hacer un comentario desde mi doble papel. Por un lado soy psicólogo y por otro lado soy de origen ruso. Entonces, al ser de origen ruso, sigo bastante todas las noticias de Ucrania pues en lengua original y me espantan. Y quería decir que, claro, el tema de que Rusia no se hizo democrática es que hay una palabra que funcionó, bueno, después de los primeros experimentos de Yeltsin. En Rusia a la democracia le llaman dermocracia, que literalmente en ruso quiere decir, y perdonen por la expresión, una cracia de mierda, porque eso quiere decir dermo. Entonces, es decir, entre la población rusa hay realmente, lamentablemente, ellos desde la época mucho anterior al comunismo no vivieron nunca en una democracia ni nada que se le parezca, y ha sido lamentablemente un país que estuvo bajo un régimen totalitario o autoritario durante muchísimo tiempo. Entonces eso explica que a pesar de la oposición rusa, que siempre ha sido minoritaria y lo sigue siendo,
pues han sucumbido a fuerzas que han tenido mucho más potencia, ¿no? Entonces, en este momento Putin me parece que es un peligro equiparable a un Hitler, es decir, es realmente un peligro muy grande. Y siguiendo con el tema, con China, claro, también si vamos un poquito a la cultura de China, claro, tenemos la suerte, a pesar de que es una dictadura, de que la misma palabra China, y eso es parte de su cultura, significa el centro del mundo. Entonces es un país mucho más centrípeto que centrífugo. Entonces ha sido, en el siglo XV han destruido su flota para aislarse del mundo, ¿no? Han destruido directamente una flota que tenían. Y en ese sentido, y un poco por lo que comentaba Adela de Estados Unidos, es decir, yo viví en Estados Unidos, tengo amigos allí, doy clases ahí. Claro que hay una mitad de la población que está espantada con Trump, es decir, amigos míos que están horrorizados con lo que pasa con Trump. Pero lamentablemente el problema con Trump es que de hecho es un aliado de Putin, es decir, lo que les quieren hacer a Ucrania es que están funcionando a dúo. Entonces, claro, el peligro es doble. El peligro no solo es Putin, el peligro es el tándem Trump-Putin. Le están tratando de imponer unas condiciones absolutamente draconianas y que ponen cabeza abajo todas las reglas internacionales, como has dicho bien tú. Entonces, y para un poco terminar, lo que me parece ahora que el problema con la Unión Europea, el problema es que no tenemos un de Gaulle. Es decir, sí que tenemos un de Gaulle. Claro, es decir, sí. Es decir, tenemos los valores, tenemos nuestros problemas internos, pero no tenemos un liderazgo ni una unión suficiente. Entonces, claro, estamos en una posición muy débil. Entonces, claro, mi pregunta es, eso es muy deprimente, pero es decir, más allá de lo que podemos decir, que estas cosas que están muy bien, ¿quién va a poner en marcha una oposición y una fuerza que evidentemente, objetivamente está ahí, económicamente somos tan poderosos como Estados Unidos, pero políticamente estamos en una posición muy débil? Entonces mi pregunta es, ¿cómo ves o cómo se podría solucionar esto? No es fácil, obviamente, ¿no? Bueno, De Gaulle es que era un gran nacionalista, ¿no? Y no necesitamos un gran nacionalista tampoco europeo en ese sentido. Yo creo que ese no es como decía, el proyecto, pero sí que debemos entender eso, que si hay un alineamiento negativo, porque hay tres grandes potencias, en este caso Estados Unidos, Rusia y China, que lo que ven es el mundo desde esa manera de áreas de influencia, la doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos abre con América Latina y el hemisferio. Es terrible, ¿no? Europa aparece en tercer lugar, que no sé, eso digamos que le parecía más humillante todavía, ¿no? Pero es la doctrina Monroe con un corolario Trump, además, ¿no? Y es ese mundo de áreas de influencia, de esferas de influencia, donde cada uno impone su ley y sus valores sean los que sean, ¿no? Y eso es lo que nos interpela. Y sobre todo en el fondo yo creo que son los mismos, no sé, diré perros con distintos collares, ¿no? Pero sigue siendo lo mismo, son proyectos autoritarios que se disfrazan de que son distintos, me dan igual, los valores asiáticos son, no sé, son los mismos. O sea, que en España se ha vivido una dictadura y había gente que dice, los valores asiáticos, pues yo no he estado nunca en Asia y me son tremendamente familiares, los valores familiares, orden, patria, familia, etcétera, ¿no? Es un sometimiento del individuo a la colectividad, autorrepresentada por unos individuos que dicen que son la colectividad. Y el confucianismo es la anulación del individuo, pero eso no lo hemos inventado nosotros también y se nos ha dado la mar de bien. Sí. Crear doctrinas que anulen al individuo. O sea, en ese sentido sí que tienes un proyecto. Y por eso Europa sigue siendo atractiva globalmente para mucha gente, ¿no? Porque la gente sigue queriendo venir aquí. La gente no se apelotona en la frontera de Bielorrusia para saltar el muro y entrar allí, ¿no? Y tenemos que ser un poquito más inteligentes en gestionar ese capital que tienes, porque Europa es un sitio donde la gente sigue queriendo vivir. Estados Unidos es más difícil hoy en día, pero tenemos ese capital que aprovechar, ¿no? ¿Más cuestiones? Por ahí. En par.
Voy a intentar expresar la duda, ¿no?, que tengo, porque me resulta un poco complejo. A ver, estamos, hace unos seminarios, ¿no?, recuerdo una de las ideas que me llevé, que me resultó muy potente, y es que Europa tenía la oportunidad de convertirse en el epicentro, ¿no?, de una serie de equilibrios evidentemente, entre continentes, entre regiones, y por tanto que por ahí podría venir nuestra oportunidad de pintar algo en el mundo, ¿no?, después de toda una reflexión de la pérdida de poder, etcétera, etcétera, ¿no? Y la reflexión y la duda que tengo es si quizás estamos en muchas ocasiones hablando de contrapoderes o de equilibrios entre continentes, entre estados, entre naciones, y a lo mejor lo que hay en contraposición hoy es el equilibrio entre aquellos que defienden regímenes democráticos o regidos por lo democrático y aquellos que defienden regímenes autoritarios, ¿no? ¿Y quiénes son aquellos? Quizás no son los países o las naciones, quizás son esferas de poder, ¿no?, alianzas de poder. Y en ese sentido, ¿cómo podríamos...? Claro, a mí me encantaría que la marca Europa fuera la que tuviera la capacidad de aglutinar a todos aquellos, ¿no?, que quieren estar regidos por un régimen. Sé que quizás con esto estoy cuestionando el poder incluso el valor de la política, de la organización política actual, ¿no? Y no es eso tampoco mi defensa, es una duda, ¿no? Si deberíamos de buscar algo más por ahí. Es que volviendo un poco a la conversación, ¿no?, de la que teníamos, que todas las sociedades democráticas están sometidas a unas tensiones terribles, con unos bandazos, como estamos viendo, que dibujamos de bandazos, pero que son, porque lo son en términos de políticas, porque las fuerzas que confrontan están totalmente separadas. Pero realmente no son bandazos porque no son del 100% ni son del 80%. Al final, primer Trump fueron 111.000 votos porque son aquí y allá, o sea, y luego construye sobre esto, ¿no?, que Estados Unidos ha hecho trumpista. Chile ha girado a la derecha, Argentina ha girado también, pero es verdad que lo que estamos viendo es que los gobiernos no pueden gobernar y son desplazados, y el siguiente desplaza al anterior, sea del color que sea. Y aunque parezca, y aunque lo quieras explicar todo el rato en un eje izquierda-derecha, y yo me molesta a veces cuando los periódicos de forma simplista dicen México ha girado a la derecha, México a la izquierda, digo, no, yo creo que han girado todos hacia el mismo sitio, que es hacia el populismo, hacia el mismo. Y si luego quieres entrar en matices de izquierda o derecha, da igual, pero en el fondo están girando hacia eso, a representar los instintos y las indignaciones en cada sitio y a buscar la movilización de los que se sienten perdedores, pero también ocultando que muchas veces son representantes fraudulentos de los perdedores, ¿no? El libro de Empoli, que ahora está muy de moda, de los ingenieros del caos, ¿no? Trump no es el representante de la clase trabajadora estadounidense. La clase trabajadora estadounidense ha sido destruida. Bueno, para empezar, en Estados Unidos no existe clase trabajadora, no se puede decir porque eres comunista. Working class no existe, son todos de clase media, ¿no? Este que va con la furgoneta tal, es de clase media, no, porque el otro está mal visto. Pero esa clase ha sido destruida porque en una apertura hacia la globalización, que ha sido muy buena para Estados Unidos, no se ha compensado ni se han redistribuido las ganancias. Entonces todo el mundo ahora la emprende contra el libre comercio, porque dice, la globalización ha sido un negocio ruinoso para Estados Unidos. No, ha sido el mejor negocio que han hecho en su historia. Lo que pasa es que se la ha apropiado un 5%. Y entonces, si el país importa, crece enormemente y no hay seguro sanitario, todos los jóvenes están endeudados por los títulos universitarios y destruyen los empleos de la gente, y en eso España tiene muchas cosas buenas que enseñar, porque este país en los años 80 hizo cosas que se estudian, porque se abrió, liberalizó, privatizó y a la vez construyó estado del bienestar, y demostró que no era incompatible, que puedes crecer con políticas orientadas al mercado y redistribuir con políticas de corte social.
Y en eso decidiste, como decía, y ahí, ¿no? Sesgo, vengo de la reunión del patronato de la Fundación Felipe González. Como decía Felipe González, no se puede redistribuir la miseria. Hay que crecer, pero hay que compensar. Y en España se cerraron los astilleros, se cerraron las siderurgias. ¿Y qué pasó? En Estados Unidos deshiciste ciudades enteras. He presentado hace poco el libro de Paul Collier sobre los lugares olvidados, también en el Reino Unido. En Estados Unidos, Detroit, si fuera la selva, se lo hubiera comido la selva, ¿no? En España vas a Mieres, vas a la cuenca, ¿no?, del Nanón, vas a Gunto, pero eso no es la crisis de fentanilo, ¿no?, y 400 muertos al año por bandas criminales, porque el Estado se ha hecho cargo de la gente, que es para lo que existe, porque si no es la banda de ladrones organizada. Entonces, cuando el Estado renuncia a cumplir sus funciones, y si en la propia tabla del Fondo Monetario Internacional yo les pongo a los alumnos, búscame dónde está Estados Unidos en gasto, en presión fiscal por el PIB, bueno, pues está 20 puntos por debajo de Europa. Hay 20 puntos de la riqueza estadounidense que no se redistribuye fiscalmente. Y claro, la gente lo pasa mal y hay trabajadores pobres y pobrísimos y paupérrimos y todo lo que quieras, que al final odian al sistema porque el sistema los tiene viviendo en un mobile home, etc. Y este J.D. Vance se quiere hacer portavoz de eso, aliándose con los ricos de Silicon Valley. Es una tomadura de pelo, ¿no? Pero, ¿qué está pasando en Estados Unidos? Que todo el valor que se está generando va a bolsa, va a las familias que tienen negocios en bolsa, etcétera, etcétera. Entonces, el Estado es el que ha fallado a los estadounidenses y el que les falla en muchos otros sitios, con la inseguridad, fundamentalmente, ¿no? De nuevo, con la inmigración se dice, no, es que la inmigración quita los empleos. No, tu responsabilidad es recualificar a la gente, darle oportunidades, redistribuir oportunidades, tanto como renta, etcétera, etcétera, ¿no? Porque si no, vas a generar una guerra entre pobres, entre inmigrantes y, digamos, nacionales, cuando no tienes por qué hacerlo así, porque eso es un fracaso de tu sistema educativo, de inserción, etcétera. Entonces, cuando Trump, y ya esto lo dijo Biden, política exterior para la clase media, la globalización nos ha salido mal. No, no te ha salido nada mal. Si a Estados Unidos le ha salido mal la globalización, ¿a quién le ha salido bien? ¿No? Es un negocio, y ha sido un negocio inmenso para ellos. Y para otros, por cierto, como nosotros lo conocéis, hablamos del tejido empresarial, el tejido exportador, ¿no? Hace poco venía de Castellón, de la Cámara de Comercio, Porcelanosa, ¿no? ¿Qué es Porcelanosa? Un éxito de país, de un país abierto al mundo, de talento, de innovación, que encima, los pobres, ¿no? El gas ruso, arcillas ucranianas, esmaltes argelinos y mercado de exportación estadounidense. Y ahí están, ¿no? Vamos a cerrar España comercialmente porque vamos a ser proteccionistas comerciales. Es un suicidio, ¿no? Que es lo que está en el fondo haciendo Trump, aunque confía en su mercado interior. Pero bueno, eso es el fallo de Estado y lo que genera disrupciones en nuestras sociedades. Cuando el Estado falla a la gente y dice que el Estado es una democracia, pues la gente dice, pues yo no quiero de eso, porque, con perdón, como decías, es una mierda. A mí esto no me funciona, a mí me ha ido fatal con esto. Tú no puedes pedir a la gente que tenga fe en unos valores cuando esos valores no solo no le funcionan, sino que destruyen su vida y la de sus hijos. Pues si eso es la democracia, no es lo que yo quiero. A ver qué dice este loco autoritario, voy a probar lo que está al otro lado y luego acabará igual de mal y de decepcionado, ¿no? Pero es un fallo democrático y por eso hay todo esto, ¿no? Muy bien. Nacho, quedan 4 minutos, pero yo te tengo que hacer una pregunta. De acuerdo. Va a ser más corto que lo de Adela, porque no voy a discutir contigo, solo quiero tu opinión. O debatir, o dialogar, porque es que Adela... No, pero seguiremos. Claro. Bueno, la cuestión es la siguiente. Antes has dicho, claro, sin valores se gana el dinero más rápido, es verdad, pero Adela nos tiene muy inculcado que la ética es rentable a largo plazo, ¿no? En las empresas, y además tenemos grandes empresarios aquí. Los valores crean valor. Efectivamente. Tenemos grandes empresarios aquí que lo dicen, ¿no? Que la ética les ha hecho ganar mucho dinero. Lo traslado ahora a algo que has dicho, que es una simplificación, la derecha y la izquierda, que lo que está es el populismo. El populismo hace ganar votos a corto plazo. Pero a largo plazo es un tremendo desencanto, porque venden lo que luego no pueden dar. Si proyectamos esa ola populista que hay en este momento, yo coincido completamente contigo, ¿cómo ves tú, cuando la ola rompa en el rompeolas, qué va a venir después?
Pues tenemos que tener mucho cuidado porque sabemos que una cosa es que tú tengas momentos populistas con gobiernos que hagan políticas equivocadas que pueden hacer mucho daño, pero que francamente me preocupan menos las políticas erróneas, porque las políticas erróneas acaban siendo corregidas o bien por los votantes, o bien por los mercados, o bien porque como fracasan directamente a la vista de todo el mundo se acaban. El problema no son las políticas erróneas de los populistas, es que digan estas políticas no se han podido implementar porque tengo un freno institucional. Como dice Trump, esto de la burocracia no me deja hacer lo que quiero. Estados Unidos no es una democracia, es una burocracia. Y dices, ¿qué cachete le daba su madre, no? Claro, no es el reino de la arbitrariedad. La burocracia es esencial para defender, ¿no?, que precisamente se pueden hacer las cosas de manera transparente, predecible, todas estas cosas. La buena burocracia, como todo, la mala no, es inútil, ¿no? Pero un Estado no puede funcionar sin una administración pública que funcione, ¿no? Y todo esto. Y pensar que cuando algo te sale mal, la culpa es de la norma, la culpa es de la institución, la culpa es de la separación de poderes, la culpa es de la prensa. Siempre va a haber alguien que tenga la culpa, no tus malas ideas, ¿no? Y cuando destruyes, y eso es lo que estamos viendo con Trump, los estadounidenses se creían que sus instituciones eran más fuertes, ¿eh? Porque creían tanto en su democracia y en sus valores que no hacían esto de Lenin, de confiar está bien, pero es mejor controlar. Es mejor controlar. Hay muchas cosas no escritas en la Constitución de Estados Unidos y en el funcionamiento del sistema político estadounidense que Trump ha podido hacer porque ha dicho, pues como nos ha pasado también aquí, es verdad, y en muchas democracias occidentales, ¿dónde pone que no puede ser un elefante presidente de las Cortes Generales? Yo he mirado el reglamento del Congreso y no lo pone, luego puedo hacerlo, ¿no? Porque no lo pone, y todo lo que no está expresamente prohibido está permitido. Exacto. Con lo cual, pongamos lo que queramos, ¿no? Esa lectura de las instituciones, desvirtuándolas, es la que nos mata a largo plazo, porque luego no puedes reconstruir, porque has destruido la confianza de la gente. Y eso es lo que nos debe preocupar, que reconstruir las instituciones es muy difícil porque la gente pierde la confianza en ellas y es muy difícil que la recupere. Y eso es empezar otra vez desde abajo, desde el ayuntamiento, desde la comunidad autónoma, poquito a poco, desde la empresa, desde tu asociación, porque si no te instalas en ese cinismo colectivo que destruye la posibilidad de un proyecto común, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Tienes el taxi fuera, por lo tanto estamos en hora. Solamente deciros que nuestra próxima sesión ya es el 29 de enero del 2026, que vamos a hablar de soberanía energética, y esa es una sesión que haremos conjuntamente con la Asociación Valenciana de Empresarios, donde vendrán empresarios de diferentes sectores, pero que conocen bien todo el tema de la energía, para poder analizar también, que ha salido aquí hoy varias veces, nuestro problema de dependencia, ¿no? Entonces eso será el 29 de enero, como siempre recibiréis puntualmente el aviso, y supongo que será en el Hotel Valencia Palace, pero eso ya os lo confirmaremos porque es donde hacemos las sesiones con AVE. Por mi parte, desearos una feliz Navidad, un buen 2026. A Nacho, darle las gracias, decirle que en el 26 le vamos a pedir que venga otra vez porque queremos que, como él ya sabe un proyecto que tenemos por ahí, que queremos que él sea una de las personas que venga a participar. Y desde luego, Nacho, desde el profundo agradecimiento, desde el corazón de esta Fundación EDNOR, otra vez gracias, porque lo cierto es que siempre que te hemos pedido que vengas has estado. Gracias. Y eso es muy de agradecer. Un aplauso, por favor.